para empezar, quiero con esta sesión dejar como mejor grabado la explicación sobre lo que vamos a hablar de las entradas de sell stop y buy stop. No, digamos que esa no es la prioridad ahorita. Lo que quiero es que con esta explicación puedan entender lo que quiero transmitirles. Digamos que esto es una forma de tener una confirmación de la confirmación. Para eso es que se trata de aplicar en el momento de entrar. Yo quiero que entiendan que el precio cuando baja a un punto, permítamelo, cuando él se desplaza en una tendencia bajista, él lo hace de una manera y al igual que cuando sube, él lo hace también de otra manera. Digamos que es la misma forma, solo que un retroceso llega hasta cierto punto y un impulso también llega a cierto punto, ¿sí? Entonces, supongamos que el precio nos deja este impulso bajista y tenemos esta zona donde particularmente nosotros lo estamos esperando. Digamos que el precio nos hizo, nos hizo esta confirmación previa, ¿no? Digamos que nos hizo esto, nos dio el boss y de repente nos dejó por allá un bloque extremo y aquí un decisional. ¿Listo? Entonces, las entradas tradicionales, pues básicamente son, una vez vemos este patrón, pueden programarse para poder tomar los trades, pueden distribuirlo, pueden hacerlo como ustedes gustan, pero saben que en esas regiones el precio, pues claramente puede reaccionar, les puede dar un buen trade. Ahora, yo quiero con esta parte de clase explicarles ese paso a paso de cómo el precio llega a nuestros rangos, ¿sí? Áreas decisivas, y qué es lo que deberíamos esperar ahí para tener esa extra confirmación. Entonces, vamos a empezar a verlo en base a los rangos. Hoy vamos a refrescar un poquito los rangos que se hablaron en el bootcamp, que fueron la famosa vela, algo así como doji, ¿sí? Este tipo de velitas, o las famosas mechas entrelazadas. Estas dos van a ser muy importantes para detectar el detalle, porque pues básicamente en medio de estas velas entendemos que por temporalidades más pequeñas existen rangos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo a que el precio suba o a que el precio baje? En una tendencia alcista, en una tendencia bajista, o llamémosle en un movimiento que esté bajando o en un movimiento que esté subiendo, el único objetivo es ellos transferir dinero y proteger su estructura, ¿no? Eh, Cuando están bajando los precios, cuando hay tendencia bajista, su preocupación es tratar de proteger sus máximos, porque es la liquidez que están generando para futuras referencias. Y al igual que si el precio está subiendo, su única intención es tratar de proteger sus mínimos. Entonces queremos comprender con esto de que cuando esta secuencia falla, sí, es donde nosotros podemos quizás aprovechar que el precio nos dé esas oportunidades de entradas como las que hemos empezado a tomar. Les voy a explicar esto así como con dibujo y ya les voy a mostrar unos ejemplos que me ayudó Ricardo mucho a recopilarlos para que los puedan entender. Entonces, cuando el precio está subiendo, él lo va a hacer en forma de rangos. Él va simplemente a formar un retroceso. Aquí ustedes saben por la explicación lógica que les di que se forman transacciones en compra y venta y luego expanden y luego quizás después de expandir, en su momento de expansión va generando rangos. Aquí lo voy a hacer no tan al detalle porque si ustedes lo ven así, el precio es fractal. Nosotros podemos bajar hasta un segundo en temporalidades y van a ver dentro de un impulso de un minuto o de 30 segundos mucha más estructura. Entonces voy a hacerlo muy simple, sin tanto rodeo. Básicamente, cada vez que el precio está subiendo nos va formando rangos y la esencia es que si empezamos a subir la tendencia o sea un pullback o lo que sea, siempre este mínimo va a querer transferir el dinero y este nene, que es el que va a tener, digamos que la capacidad de proteger, va a proteger este mínimo anterior y este anterior y así sucesivamente se van a ir traspasando el dinero hasta llegar de pronto a puntos importantes donde ya ven conveniente girarlo, ¿sí? Entonces,
¿cómo yo puedo entender que el precio llegó a mi zona y ya completó lo que le faltaba completar? Pues nunca vamos a saberlo a ciencia cierta, pero sí podemos entender que son muy importantes esos rangos, los podemos llamar esos rangos protectores de la tendencia. Cada vez que tengo un rango nuevo, sí, un movimiento, un rango nuevo, yo sé que ese me va a proteger mi más previo mínimo y los anteriores. Cuando estoy, por ejemplo, aquí en mi más reciente rango, sea que se represente con este tipo de vela o con esto, ¿sí? Yo sé que estos ranguitos son los que tienen que protegerme la tendencia. Entonces, en el momento que el precio me falla eso, ahí es cuando yo puedo aprovechar la oportunidad de entradas, como las estábamos explicando con los buy stops y sell stops. Y lo mismo pasa cuando viene el precio bajando de la forma en la que bajó. Por ejemplo, el precio quebró acá y se nos está formando una nueva pierna. Siempre que hay estructura en formación, fractales en formación, van a poderlo detectar a detalle en las temporalidades menores con estos puntos de rangos. Ya lo van a ver con el gráfico para que me comprendan mejor cómo es que el precio cae y cómo es que el precio sube. Y siempre van a ver que van a haber rangos, van a haber mechas entrelazadas, van a haber eh, velas tipo doji, rangos que van a sostener un impulso hasta que en algún punto dado quiebra eso y empiezan a lanzárnoslo para arriba. Entonces, la entrada por confirmación de la confirmación, que es lo que les hablaba o los que les quería transmitir con el video que les dije que vieran y con hoy, es básicamente en vez de esperar solamente a que, o en vez de que llegue el precio y ya estoy programado en una venta, yo quiero ver cómo llega y quiero detectar ese rango que debería o se supone que debería sostenerme esa tendencia al alza para que cuando se quiebre yo pueda utilizar ese tipo de alternativa de entrada como es el sell stop y buy stop para poder entrar al mercado. ¿Por qué? Porque yo sé que si el precio me lo quiebra, su intención claramente va a ser bajar. Pero, ojo con esto, los rangos que se van formando en el camino, ¿sí? Siempre van a ser puntos de reacción. Sean la cantidad de rangos que sean, van a haber reacciones en el proceso. Y aquí es cuando vamos a entrar en el detalle de un minuto para que ustedes lo puedan ver mucho más claro. ¿Listo? Entonces, si les parece, empezamos desde acá para abajo, ¿vale? Aquí es donde se empezó a desarrollar un buen trade. Este tipo de visión o entrada les va a servir mucho cuando, digamos, tenemos un mercado muy sobreextendido y en un minuto nos está mostrando esa estructura bajista que uno dice como que, pues madre, el precio ya cayó demasiado y que es lo que todo el mundo dice, para mí un meme, ya ha bajado mucho, ya tengo que comprar, pero con eso ustedes van a darse cuenta que no necesariamente el precio se tiene que girar, sino que a través de de la estructura que vamos viendo en temporalidad pequeña, podemos aprovechar ciertas continuaciones. Eso fue uno de los trades que yo tomé ayer, pero les voy a mostrar el que se dio iniciando la sesión. No voy a mirar como tal contexto, simplemente quiero explicarles esto rápidamente y claramente todo esto tiene que tener un contexto de temporalidad mayor. Como decía Paola al principio, el fractal o el rango de 15 minutos siempre va a ser importante, porque yo tengo que saber dónde estoy en temporalidad mayor, porque puede estarme dando la mejor estructura, pero si en temporalidad mayor ya llega a un punto importante, eso se me va a devolver. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si empezamos desde acá, me parece un muy buen ejemplo. Vamos a ver en efecto que tenemos un alto y tenemos un bajo acá en un minuto. Digamos que estamos, y aquí estábamos realmente en precios premium de 15 minutos. Entonces nosotros estamos buscando la forma de entrar. Algunos están buscando en la zona premium que el precio haga un quiebre estructural y de una vez podamos entrarle al rango para montarnos. Algunos otros dirán, se me fue esta primera parte, este test, y ahora quiero buscar una continuación. Y está perfecto. ¿Cómo la busca? Detectando la estructura que un minuto les da y buscando el rango más reciente para poderse montar. Eso es lo que algunos buscarían. Algunos otros dirán, en zona premium de 15 minutos, lo que queremos buscar es quizás como subió muy fuerte, entonces que el precio me empieza a mostrar quiebre subestructural para yo programarme e irme. Y esas entradas siguen siendo viables. Para nada estoy diciendo que no se pueden tomar así.
Pero ahora veamos el detalle de estas entradas, cómo las podríamos tomar un poco mejor. Entonces, yo quiero que veamos este rango de acá, lo voy a señalar, por ejemplo, con un Gambox, ¿cierto? Y este va a ser como que de entrada el área donde yo voy a querer buscar una venta porque sé que estoy en precios premium. Si ustedes se dan cuenta, acá a la izquierda el precio ya nos está de cierta manera haciendo quiebres subestructurales. Ustedes se dan cuenta de esto más o menos. El precio empieza a hacer un poco de cosas acá y finalmente nos hace quiebres subestructurales y estructurales de cierta manera porque tengo este alto. Luego me hace un boss acá y tengo este fractal. Si lo pueden ver, a grosso modo, aquí tenemos un nuevo alto. El precio intenta romperlo con cuerpo y no puede. Y finalmente hace esto y aquí ya tenemos un nuevo quiebre. Me está mostrando de cierta manera, a grosso modo, que el precio tiene intenciones de caer. Pero ¿cómo puedo yo participar con todo este ruido que tengo y dónde yo me puedo centrar? Yo puedo decir acá, puedo decir acá, puedo esperar que el precio venga y reaccione a infinidad de puntos, ¿cierto? Y yo necesito que ustedes hoy lo tengan claro y tratar de explicárselos de la manera más sencilla para que no se me pierdan en la temporalidad pequeña. Entonces, algo muy importante que deben hacer es tratar de ubicar un movimiento reciente, al menos de un minuto, donde ustedes consideren que pueden partir. Entonces, por ejemplo, voy a hacer este replay acá para que me entiendan. Listo. Entonces, ustedes se levantaron hoy, son las 6:46 de la mañana. Si no importa el horario, simplemente quiero que vean cómo pueden empezar a entrar. Entonces, si ustedes quieren buscar una venta o una continuación para seguir vendiendo, lo más lógico para tomar una entrada nunca va a ser en precios baratos. Ustedes siempre esperan que el precio haga un pullback y luego continúe. Eso lo hemos enseñado y es creo que lo más sano que se puede esperar, ¿no? Después de un boss o lo que sea, si yo no agarro ese trade y yo veo que el precio sigue mostrando una secuencia bajista, lo más lógico es siempre buscar esa continuación y claramente vamos a buscarlo en puntos, digamos que para ventas caros y para compras baratos. En un minuto también se ve eso. Y es por eso detectar la estructura en esta temporalidad pequeña es muy, muy esencial para que ustedes se orienten y no simplemente caigan en las redes de que ya simplemente el precio se va a desplomar, sino que puedan entender cómo es que empiezan ellos a transferir dinero, cómo es que empiezan ellos a hacer todo su movimiento en específico desde una temporalidad pequeña. Entonces, si ustedes logran ver este último movimiento donde vamos a empezar a partir, buscar ventas donde está en este punto quizás no es la mejor opción, pero quiero que entiendan esto. Quiero que ustedes vean cómo se desarrolló el impulso bajista y en qué momento el precio no lo empieza a quebrar. Entonces aquí voy a hacer un poco más de zoom para que esto se vea muy bien y a detalle. ¿Listo? Y quiero que vean esto. El precio, antes de formar todo esto, venía de cierta manera subiendo de varias formas, ¿sí? Si yo lo coloco en gráfico de líneas, quizás vea esto, mucha información. A grosso modo podemos ver que aquí hubo como un pequeño quiebre, ¿sí? Aquí hubo un impulso, aquí hubo un retroceso y aquí hubo un impulso. Como que en líneas podemos detectar a grosso modo, tuvieron dos impulsos antes de que el precio cayera, más o menos así. Pero dentro de esos impulsos podemos encontrar detalle en nuestras velas japonesas. Entonces, ¿cuáles son esos detalles que quiero que ustedes se centren a ver? Tratemos de identificar los rangos conforme lo que les expliqué de vela doji y mechas entrelazadas que se van formando al desarrollarse todos estos movimientos, ¿sí? Entonces, sabemos que aquí el precio quiebra y a partir de acá, ¿cómo fue que el precio se desarrolló? Cómo fue que se desarrolló para abajo y cómo se desarrolló para arriba y posteriormente cómo se sigue desarrollando hacia abajo. Entonces, veamos esto. El precio, podemos partir desde este rango que se forma acá. Si ven esta vela doji, esto es un rango, esto es una venta que hicieron para luego comprar. ¿Cómo sé yo que se completó el movimiento? Porque mi rango, de cierta manera, fue quebrado con cuerpo, como lo pueden ver acá. Si yo tengo mi rango, ¿sí? O mi retroceso previo a mi impulso, yo sé que tengo un rango ya oficial cuando el impulso, el efecto, me ha
roto con cuerpo, mi más reciente mínimo, no, máximo en este caso. Entonces, si se dan cuenta, mi rango va de este alto a este bajo, completando esa vela doji. Aquí, al cerrar con cuerpo, pues ya tengo mi más reciente rango, ¿no? Y aquí se supone que este rango de acá debería sostenerme el precio para seguirlo impulsando hacia arriba y proteger cuáles mínimos, todos los que ustedes puedan ver acá. ¿Sí? La dinámica es que tienen que protegerse esos mínimos. ¿Listo? Ahora, aquí no voy a hablar de entrada todavía, aquí simplemente quiero que vean ese proceso. Entonces el precio sale y vuelve a nuestro rango, así como lo hizo acá, y posteriormente expande. Pero ¿cómo expande o cómo se desarrolló ese nuevo rango? Noten siempre que el precio va dejando transferencia de dinero en base a nuevos rangos. Fíjense en esto. Esta vela doji que se forma acá se supone que va a ser la que nos va a sostener el precio una vez identifiquemos que hubo un quiebre de la misma. Como todo, rango, retroceso previo al impulso, tiene que ser roto con cuerpo. En mi caso lo prefiero así porque me da más seguridad. ¿Puede haber una ruptura con mecha y sostener? Sí, pero a mí me gustan más los quiebres con cuerpos. ¿Listo? Éramos, ¿qué? De 3 gramos quiere entrar. Ah, ok. D Ramos. Dile que se conecte. No, no lo veo acá en lista de espera. No, sí, sí estoy, sí estoy. Ah, ok, ok, ok. Capaz por lo del Discord, no fue hace rato, gracias. Ok, vale, vale. Entonces, este rango tiene que sostenerme el precio. Pero veamos otra cosa. Expande el precio, ¿sí? Y de repente tenemos esta mecha que tenemos acá. Aquí no hay mecha. Si lo viéramos en segundos, esto podría ser otro rango que debería sostenerme el precio. Van a ir entendiendo la dinámica a medida que avance. Listo. Yo sé que algunos de pronto están como que, pero, ¿y hay qué? No lo estoy entendiendo, pero ya van a entender la dinámica. Entonces, este rango de acá, podemos decir que fue el que recibió la transferencia de dinero de este rango. Y se supone que si el precio va a seguir subiendo, ¿sí? Tiene que sostenerme este rango como mínimo. Si el precio vuelve allí, la idea es que haga esto, ¿sí? Esa es la idea, esa es la dinámica que todos esperamos, pero no es lo que el precio tiene que hacer. Lo que sí sabemos es que si el precio me falla en respetarme este rango, es porque muy posiblemente su intención va a ser bajista. ¿Listo? Ahora fíjense en esto, el precio llega por acá a extremos y aquí de cierta manera se forma una especie de rango que no es de mi gusto porque en realidad no hubo ningún quiebre al alza. Entonces el más reciente movimiento, y yo los voy a empezar a marcar así con mi predeterminado acá, voy a marcar digamos este rango de acá, ponerlo acá en segundo, amarillo. Perfecto. Entonces, en una tendencia o en un movimiento alcista, no hablemos tanto de tendencia, sino de movimiento alcista, este último rango que les acabo de señalar acá, que voy a oscurecer un poco, ese rango que les señalo acá, me tiene que sostener la tendencia. Si esto realmente tiene intención alcista, yo sé que aquí es la siguiente zona como de barrera donde el precio me tiene que respetar y seguir subiendo. Ahora, vemos que cuando el precio llega a ciertos rangos previos del pasado, como hubo acá, o un bloque, como lo quieran llamar, el precio empieza a reaccionar, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo nada de información a la izquierda y solamente estoy viendo esta acción del precio, la mayoría me puede decir, ah, bueno, pues que eso es un fractal bajista, el precio vino al extremo y está empezando a reaccionar. Esa es la entrada que, o lo que ustedes todos deberían de ver, yo lo veo así, todo el mundo lo tendría que ver así, pero estamos viendo el detalle, estamos viendo que cuando el precio llega acá, empezamos a tener ciertas fallas y si yo lo coloco por lo menos en líneas, yo no voy a ver tanto detalle como de pronto lo veré en velas. Sí voy a ver algo, pero no voy a ver, por ejemplo, en línea nunca voy a ver mechas entrelazadas. Yo simplemente voy a ver como que los retrocesos más notorios y ya. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el precio empieza a ranguear acá. ¿Sí? Aquí hubo de cierta manera consolidación y de repente el precio nos empieza a mostrar cierto momentum bajista. Empezamos a ver que el precio empieza a girarse con destino a donde, a nuestro rango que debería sostener el precio. Y fíjense cómo cae, empieza a formar esta doji, o sea que aquí hubo también una compra para una venta, un buy to sell, se le puede llamar así también,
De repente, cuando el precio cae y se frena un poco, hace esta otra vela o este buy to sell, o sea, rango, una compra para venta, y finalmente el precio quiebra ese rango. O sea que, en otras palabras, de subida tenemos detectado cómo es que el precio se va protegiendo. Y en un retroceso igual, vemos cómo el precio nos forma este rango, luego expande, forma otro rango, luego expande. Se supone en este punto que este de acá me tiene que respetar las compras y se supone que este de acá me tiene que respetar las ventas. Y aquí es donde hago un pequeño paréntesis para que ustedes sepan. Si yo estoy escalpeando, la idea es tener un chip mental de cualquiera de las dos opciones son viables. Puedes preguntar, Cristian. Profe, de acuerdo a lo que usted nos está explicando y a lo que yo he visto, en ese caso, al llegar ahí a ese rango, uno tendría que buscar compras, ¿cierto? Correcto, correcto. Entonces, ahí usted hubiera tomado una compra o un buy stop acá arriba, por ahí donde se lo estoy marcando. Ujú. Ah, o sea que ese fuera sido un stop, ¿lo cierto? No, yo ahí no hubiera tomado nada, porque yo tengo que ¿No? detectar quién es mi rango protector. Entonces, para las compras es este, y para las ventas es esto, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cuál es la dinámica acá? Si yo quiero considerar que esto va a ser mi protector, por así decirlo, y me va a respetar las compras, el precio tiene que reventarme este rango. O sea, uno de los dos tiene que ganar, como si esto fuera una lucha de, sí, ¿cómo se llama eso? Lucha de fuerza, donde una de las dos partes tiene que ganar. Yo necesito saber que si este rango se va a proteger, automáticamente voy a ver compras, pero no solamente compras, sino que el rango más reciente que me está jalando las ventas se quiebre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hubiera de pronto tomado una entrada, aunque no estoy hablando de entradas todavía, lo hubieran tomado luego del quiebre de esto? ¿Sí? Porque este era el más reciente. Ya este de acá, si te das cuenta, ya antes me había quebrado este previo rango. O sea, cuando aquí ya esto sucede, aquí ya este falló en protegerme los altos. Y si él falla, pues muy posiblemente estos que están acá a la izquierda, que se supone que tenían que estar protegidos, van a estar en peligro, ¿cierto? Entonces yo estoy viendo ambos lados del precio, estoy viendo tanto como sube como cuando baja. Va a ir marcando los rangos que se van presentando en caída, como este rango de acá, ¿sí? Puedes preguntar, Esaú. Gracias, Raúl. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. ¿Sí? Tú estás diciendo de que efectivamente tienes marcado este rango, que sería el protector para Ujú, compras, ujú, y este rango que tienes marcado como protector para ventas. ujú. Entendí de que tú esperas a ver cuál de los dos es violado, por decirlo de Ujú, alguna manera. Es correcto. decir, si tú quieres comprar, perdón, si tú quieres vender, espera lo que sucedió aquí, que ya esa vela o Ujú. ese movimiento rompió eso, entonces ya te interesan las compras. Y si es para las ventas, perdón, y si es para compras, esperaría a que el precio reaccionara en él Ujú. y que rompa este. En el momento que tú veas esto roto con cuerpo de velas, ¿ya te interesan las compras? Sí, bueno, básicamente, si yo tengo estos dos protectores, yo puedo fácilmente utilizar un buy stop acá. Si me lo va a reventar es porque sé que el precio va a seguir. O si tengo este rango de acá, puedo fácilmente utilizar un sell stop, ¿sí? Para simplemente irme con las ventas. Pero aquí viene el detalle. Por eso todavía no estoy hablando de entradas como tal. Yo necesito saber si un trade como estos me conviene. ¿Y en qué sentido, Raúl? ¿Cómo sé si me conviene o no me conviene? Bueno, veamos el contexto solo en un minuto. Aquí en estos momentos el precio se está desarrollando en ventas, ¿cierto? Porque venía subiendo, tenemos este rango y ahorita estamos viendo hasta el momento lo que el precio está haciendo acá, ¿sí? Si el precio me quiebra esto, es muy probable que ahora sí va a caer. O si me quiebra este, es muy probable que ya va a subir. En este ejemplo, vemos que quiebra este bajo, ¿sí? Ahora, en el camino
a medida que el precio se desarrolle, ¿sí? Puedo tener ciertas barreras que podrían de cierta manera obligar que el precio se me revierta. A ver, ¿quién quiere preguntar ahí? Robert. Sí, en el rango de arriba, pero no estaríamos comprando caro. Exactamente. Este de acá. Sí. Sí, claro, claro, claro. Por eso no estoy hablando todavía de entradas. Ah, vale. Sí. Es lo que me tenía confundido, lo único. No. Vale, pues ya está. Estoy explicando por ahora Va. solo cómo se desarrolla. Vale. ¿Listo? Perdón. Tranquilo. Aquí hay rangos y bueno, por acá también hay ciertos rangos. Cuando, sigamos, ustedes están tomando una venta que viene desde acá, un ejemplo, ¿sí? Van a haber rangos en el camino que van a ser de cierta manera barreras. Entonces, cada vez que yo voy a tomar un trade, y ya ahorita hablamos de cómo cuál hubiera sido el trade que hubiera tomado realmente, aquí no, porque digamos que a esta hora es cuando ya estoy viendo el precio, ¿sí? Pero simplemente les quiero explicar cómo es que ellos van bajando el precio. Siempre lo van bajando a través de rangos, ¿listo? Entonces, aquí tenemos este. Finalmente, el movimiento que produce este rango en particular fue capaz de quebrar este. Y si se dan cuenta, una vez quiebra, aquí también hubo una especie de rango, bueno, que no hubo mucha claridad, pero aquí se forma rango y luego vuelve a expandir el precio y hace esto. ¿Sí? Miren y detallen las mechas entrelazadas, detallen las dojis que se van formando en un movimiento. Todos esos son puntos de reacción o rangos. ¿Listo? Ahora, no quiere decir que yo en cada punto ya tengo que tomar un trade o tengo que buscar algo. Lo que quiero que entiendan es que todo esto se va a ir conjugando con el contexto que ustedes ya entienden por estructura. Entonces, solamente esa breve explicación y ver cómo el precio iba cayendo y cómo a medida que iba haciendo nuevos impulsos nos iba dejando ciertos rangos, ¿cierto? ¿En qué momento yo sé que ya un movimiento bajista se va a frenar o por lo menos ya se va a girar? En el momento que me empiece a fallar en protegerme los rangos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, este es el más reciente rango, mechas entrelazadas, que se formó acá, que se supone que el precio debería seguir haciendo esto. Debería seguir protegiendo, pero no quiere decir que lo tiene que hacer. Entonces, cuando el precio me falla en hacer esto, yo sé que ya puede empezar un nuevo o puede empezar el retroceso. Y ese retroceso, ¿cómo se empieza a formar? Véanlo acá. A medida que va subiendo, me va formando rangos. Aquí tengo rango, tengo doji, me va formando muchas cosas, ¿sí? Pero entre esos yo quiero que ustedes detecten los rangos. No para confusión. Aclaro, no es que estamos agarrando todo el movimiento y no, esto solamente me interesa determinarlo cuando ya voy a tomar mi posición. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen este impulso bajista y para acelerarlo un poco, ¿dónde esperarían ustedes vender? ¿Quién me puede señalar? ¿Dónde esperarían ventas? ¿En qué puntos? ¿Qué zonas? Rayen ahí la pantalla. Ok, vamos a marcar una posible opción. ¿Qué sería esto? Listo, muy bien. Mande, Listo. Marquen las que sean. mande. En la zona premium, en la parte de arriba. Exactamente. Los rangos que hay en la zona premium. Exacto, exacto. Entonces, esto no quiere decir que porque estamos Abra entendiendo la puerta. todos los movimientos. Voy a silenciar quién está hablando por ahí. Ya, listo. Eso no quiere decir que porque estamos viendo el detalle de todos los rangos o todo lo que el precio está conformando, yo tengo que vender acá, tengo que vender acá. No. No, porque nos vamos a volver locos. ¿Sí? Y ahí es cuando nos vamos a empezar a perder. Yo necesito no olvidarme de la estructura. Tengo este impulso, todos me empezaron a marcar zonas por encima del precio del 50%. Entonces, ahí yo sé que vamos bien. Espero que vayamos bien. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Esperar a que el precio llegue a esos puntos de interés. Voy a marcarlos todos. ¿Sí? Acá me marcaron este de acá arriba. Ustedes lo marcan. ¿Cierto? Listo. Muevo esto. Ok, perfecto. Mientras más hacia el extremo, más fuerte va a ser el Exacto. punto de interés, ¿cierto? Recuerden lo que le explicaba a Javier. Un fractal, que ya lo tenemos determinado, tiene dos partes importantes, que son los extremos de arriba y el extremo de abajo. Eso le vamos a llamar los bordes.
Las partes más extremas son las áreas donde más probabilidad de éxito van a tener. ¿Listo? Entonces, pero no quiere decir que el precio va a llegar siempre allá. Entonces, por eso yo les simplifico la vida un poco y les digo, vamos a partir el fractal y tratar de identificar qué pasa en estas zonas, ¿sí? Del 50% por arriba. ¿Qué es lo bueno de un minuto? ¿Qué es lo bueno de un minuto? Que si estamos buscando una continuación o ya es una confirmación clásica, al menos el precio todos los días les va a dar una entrada en un extremo, porque como es un pequeño fractal de un minuto, o sea, es que miren cuánto mide. O sea, porque lo tengo así grande, se ve una cosa enorme, pero son solo 9 pips. Ya es muy fácil que el precio llegue a un extremo de eso y nos dé lo que queremos. Entonces vamos a empezar a avanzar un poquito. Ya llega el precio a puntos caros, a la primera zona que me señalaron acá, y el precio lo toca. ¿Listo? Ya, la tocó, perfecto. Ahora, cuando toca esa zona, les voy a pedir que silencien el micrófono. Alguien me está haciendo ruido de fondo. Si se desconectan y vuelven a entrar, por favor, micrófono silenciado. ¿Listo? Entonces, llegamos a la primera zona. Yo quiero que empecemos a ver entonces, ¿quién es el que se supone que debería seguirme sosteniendo esta tendencia? A ver si... Miren cómo viene subiendo el precio. Identifíquenme ustedes el rango protector, el que me está protegiendo mis lows. Alguien me dice que es este y alguien me dice que es este. Bueno, el más reciente siempre va a ser ese que nos va a proteger. Entonces ustedes tienen este. ¿Listo? Esta es una doji, que es un sell to buy, que es un rango que tiene que protegerme mis bajos, ¿sí? Debería protegerme la estructura. Si eso falla, es muy posible que ya el precio empiece a caer. Ahora, no estamos hablando de entradas, todavía no les voy a mostrar ejemplos de eso, porque tenemos unos ejemplos, pero quiero que vean qué pasa. Llego a su punto de interés o a la primera zona y ahora, ¿quién es mi rango protector? ¿Quién es? Muy bien, es esa doji que se acaba de formar. Siempre ubiquen la más reciente, esta. ¿Por qué? Porque el precio ya sale con cuerpo. Es esto lo que estamos viendo. Retroceso previo a un impulso, solo que en un minuto. O sea, es lo mismo. Sí, es algo chiquito. Entonces, ¿por qué? Que aquí tienen un rango que sale. Y ya al cerrar con cuerpo por encima, saben que este es el que me tiene que proteger, ¿qué? La tendencia. Entonces, si yo estoy queriendo entrar a lo clásico y digo, bueno, aquí puede haber una reacción en un decisional, digamos que esto sería una opción de entrada, un ejemplo. Si ustedes tienen su stop loss acá, pues es muy fácil que el precio los saque, ¿sí? Entonces, pero si están esperando que el precio les muestre que verdaderamente quiere caer, pues ustedes están esperando que les quiebre el más reciente rango, ¿sí? En este caso es, ¿vale? Si lo quiebra, y ahí es cuando hablamos de las entradas sell stop, ya pueden ir programadas, porque es un punto de reacción, está en precios caros. Si la programo y se me activa, pues es muy probable que el precio siga cayendo. Ya van a ver ejemplos de entradas, solo estamos viendo el paso a paso. Entonces, ¿qué pasa acá? El precio cae, pero me rompe mi rango. ¿Está rompiendo el rango? Oh, ¿O me está protegiendo? Se supone que este es el que tiene que proteger y lo está protegiendo, ¿cierto? Entonces, aquí más de uno se les activó la orden, quizás tradicional, tienen su stop loss, de pronto se notan arrastra un poco más arriba, el precio muy posiblemente desde aquí empiece a caer, o no. Entonces veamos, ¿lo rompe? No lo ha no, roto, ¿no? todavía no ¿Listo? lo rompo. Aquí hay un intento de romperlo, ¿sí? Y aquí vienen las probabilidades, ¿no? Con esto no quiere decir que todos los trades 100% van a ser acertados, pero quiero que se entienda el razonamiento de esto, ¿vale? Aquí es cuando ya puedo tocar un poquito el tema de la entrada para que lo comprendan. Si ustedes ven que el precio... se me borra esto. Este es mi rango protector. En teoría el precio tiene que seguir haciendo esto, pero ya vemos que acá el precio está fallando. Digamos que yo hubiera puesto una venta acá, ¿sí? Que sería en este caso un sell stop. Un segundo, lo coloco. Este hubiera sido mi sell stop, ¿cierto? ¿Dónde debería ir mi stop loss? Porque aquí esta es la dinámica con estas entradas. Estas entradas no pueden tener mucho stop loss, ¿vale?
no mayor a 2 pips. Mi stop loss tiene que ir por encima del supuesto rango que me está quebrando el que era el protector. Entonces, fíjense en el detalle y voy a acercarlo un poco más. Esto lo tenemos así. Una pregunta. Dímelo. En este caso, el rango protector o escudo, yo lo identifico Escudo, más me como gusta. escudo, Muy bien, me gusta la palabra. ¿es toda la vela o las mechas que quedan en pro? Toda la vela. Toda la vela, ok. Sí. Recuerda que los rangos que estamos hablando son dojis o velas mechas entrelazadas, perdón, como lo hablamos en el bootcamp. Son formas de rangos que si nos bajáramos a segundos, ustedes verían esto. ¿Sí? Lo mismo que sí, o sea, es simplemente un rango que luego causó una expansión. Causa y efecto. Wyckoff. ¿Listo? Frank, y usted podría ahí poner esa en el cuadrito amarillito para que veamos bien en qué momentos que está. Claro que sí, te lo puedo poner. Mira. Vamos a marcarlo acá. Este es tu rango. Ese es el escudo. Me gusta la palabra, me gusta más que protector. ¿Quién fue de la palabra protector? Yo, Pablo. Derechos de autor, por favor. Derecho de autor. No, pero la tuya es escudo. Yo no sé quién Por fue el que eso, salió con por eso. protector. Creo que fue Jeffer que salió con No. el protector. Yo no sé por Profe, qué. los No, Avengers. no, yo Los no fui, Avengers. yo no fui. No. No, nosotros habíamos hablado de Thor y Los Avengers. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es full detalle. Por favor, no se me confundan. Sí, esto tiene que tomar tiempo en digerirse, ¿no? Con calma. Pero quiero que entiendan la lógica de por qué las entradas que estaba compartiendo esta semana. Para que tengan otra herramienta más que no tienen que utilizarla si no se les facilita entender. ¿Listo? Entonces, este de acá tenía que o tiene que proteger mis bajos. ¿Cuáles bajos? ¿Sí? Estos mínimos que están por acá, ¿vale? Ahora, como todo en las probabilidades de este negocio, no todas las entradas van a ser lindas y no todas las entradas van a ser a profit. Es simplemente una probabilidad que, como puede salir, puede que no, ¿vale? Wilmer, ¿me saludas o estás preguntando? ¿Quieres preguntar algo? John. Sí, Raúl, una preguntita. Buenos Diga, días para todos. buenos días. En ese caso de la transferencia, no sé si estoy. En ese caso de la transferencia, bueno, estamos hablando de que este es nuestro escudo protector, ya cambiamos el. Nos lo acaban de cambiar. La transferencia no se viene dando para proteger, no se viene dando por este lado. Tengo que tomarla siempre por lo que tengo acá. O en este caso la transferencia es de aquí, pasa acá y luego al romperme. Se da por ambos lados. Se supone que me va a romper aunque no ha roto. Se da por ambos lados. Se da por ambos lados. Los compradores Sí, tienen sus intereses y los vendedores también. Sí. Sí, entonces, aquí pues justo como que concuerda de manera muy simétrica, ¿no? Pero ajá. Si, por ejemplo, acá está más altico, convendría dejar el stop loss a este rango, o si aquí está más altica la mecha, por ejemplo, entonces a este rango. Ok. En este caso, en la bajada, ahora que lo mencionas, ¿quién es el rango escudo? ¿Quién es el rango escudo que protegería las ventas? Es un buen escenario. Exactamente. Es ese. ¿Sí? Entonces, si se supone que ya van a querer, porque es que aquí simplemente estamos suponiendo, uno simplemente está diciendo, aquí es muy probable que caiga el precio, ¿sí? ¿Cómo puede caer? No sabemos, pero sí sabemos quién lo está causando y por qué estaríamos quizás entrando ahí. Ahora, aquí es donde quiero pausar un momento y decirles que no todos los trades nos conviene tomarlos. ¿Cuáles son los objetivos en particular de estas entradas? El principal, para mi gusto, es cuando va a rellenar un imbalance. ¿Sí? El segundo importante es cuando va a ir a tomar liquidez. ¿Vale? Entonces,
Si de pronto en el camino yo tengo algo que me obstruya que esa venta se me desarrolle, posiblemente ni siquiera la considere. Pero no quiere decir que eso que posiblemente me obstruya el precio. Denme un segundo, chicos, por favor. Un momento. Está entrando una llamada. Listo, qué pena. Entonces, bueno, entonces ahorita les decía, si nos Profe, conviene o perdón, no. ¿Quién me perdón habla? ahí, Juan José. Es que Dime. mira, teniendo en cuenta eso que el profe dice que van a ver como esos obstáculos Ujú. o nuevos escudos, ahí marqué con verdecito y en ese orden de ideas, pues nunca tomaría una venta, porque está muy chiquito todo. Está muy chiquito todo, pero más que todo, más allá de eso, porque por ejemplo, si digamos no tuviéramos, no sé si logran ver esta vela, ¿sí? En el camino, de pronto sí lo hubiéramos tomado, porque ahorita lo vamos a ver por estructura, si conviene o no conviene un trade de esos. Ahora, ojo con esto, la estructura en esencia es bajista, ¿no? Y desde este punto el precio puede caer. Ustedes pueden manejarlo de dos formas. La primera es considerando todo ese detalle. Uy, aquí hay obstáculos donde yo sé que puedo considerar tomar beneficios o no. O simplemente toman su trade conforme lo que estamos viendo. Digamos que acá me quebró este escudo y su objetivo en teoría debería ser hasta el mínimo. ¿Sí? El stop loss debe ser por encima del rango que me estaría, entre comillas, protegiendo los mínimos. ¿Listo? ¿Qué es lo que no me gusta de este trade? Que ni siquiera de entrada, empezando el recorrido, ni siquiera tengo un imbalance, tengo esto. ¿Sí? Si tuvieras esto, listo, tiene chance de coger el pique y para abajo. Pero tengo esto. Entonces vamos a verlo, vamos a ir aplicando las entradas sin importar el desenlace, solo para que ustedes vean la dinámica. ¿Listo? Entonces aquí la idea es tomar un sell stop cuando me quiebre este rango escudo. ¿Listo? Eso es lo primero como para que se entienda la dinámica y ya vamos viendo si conviene, no conviene, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedió con este escenario? Y reitero, los extremos siempre van a ser mejor opción, pero veamos qué pasa con este escenario. El precio activa, tengo un PIB de SL y sí tengo que saber que claramente si el precio me revienta esto, mi siguiente obstáculo puede ser este. ¿Listo? Entonces, en este punto, si el recorrido vale la pena, pues lo puedo tomar o no. Veamos qué sucede. Vale, vamos a ver qué pasó acá. Ok, vemos que el precio me está de cierta manera protegiendo mis altos. En este caso, estos son mis altos y este es mi rango escudo, donde el precio pues me activó acá, porque este era el más reciente. Y pues la idea es que caiga. Esa es la dinámica sencilla, ¿vale? Veamos. En este caso, pum, stop loss, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Como les decía, esta vela de acá, y por qué no me gustaba el escenario, es porque este era prácticamente un obstáculo, ¿sí? Si se dan cuenta, este era el protector más reciente y está bien, lo señalamos muy bien, pero teníamos otro muy pegado que podría causar esto que el precio nos está causando. ¿Listo? Entonces, yo todavía estoy en precios caros de este fractal para poder vender. Esta zona de acá, podemos decir, por lo que acaba de hacer el precio, que no nos funcionó o que simplemente no protegió. ¿Sí? Ahora, tenemos esta zona de arriba y esta otra de arriba. Veamos qué pasa cuando el precio llega. La siguiente vela es esta. Ahora quiero que me señalen cuál sería ese rango protector de los compradores más reciente. Muy bien, perfecto. Eso es lo que estoy queriendo que me marque. Muy bien. Entonces, si el precio va a caer, se supondría que una vez me quiebre esto con un sell stop, pues debería caer. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa y vamos viendo el detalle paso a paso. Ok, ahora, ¿cuál es mi rango protector? O escudo. Muy bien, perfecto. Entonces, si el precio nos quebrase este low, este no, porque recordemos esto, un rango de rango completo cuando nos queda el retroceso previo al impulso y el impulso nos debe quebrar con cuerpo el rango.
perdón, tanto rayón ahí encima, pero básicamente ese es el rango y este es el impulso que lo quiera. Entonces es válido este protector o este escudo. Si yo estoy en esta zona donde sé que posiblemente puede caer y coloco otro sell stop acá, mi stop loss de momento sería más o menos aquí, ¿no? Por encima de este alto, que sería promedio un pip. ¿Listo? Veamos qué hace el precio, porque debería proteger, ¿no? No debería para nada romper. Esa es la dinámica. El precio sigue subiendo. Entonces, ¿me activa mi sell stop? No, ¿cierto? Porque en ningún momento quebró a la baja. Y este rango hizo su trabajo. Ahora, ¿cuál es el rango protector? Muy bien. Este nene es el que nos va a proteger todo. O nos tendría que proteger. Pero ¿qué pasa si el precio lo rompe? Es que es muy probable que falle todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería un stop loss si yo tomara un sell stop acá y mi stop loss hasta el momento por acá? Son como 1.7, casi, está bien, no está tampoco mal. Algunas personas por entrada clásica hubieran de pronto programado una venta acá con un SL acá, ¿sí? Que también es viable si es una continuación en extremo. Los extremos o un rango, digamos que otra forma de trabajarlo sencilla es simplemente trabajar extremos, solo extremos. Eso fue una regla que me mostró un alumno esta semana en una sesión 1 a 1 que me pareció muy interesante y me decía, profe, yo solo voy a operar extremo y le ha empezado a ir bien así. Entonces tienen que irlo probando y viendo, ¿no? Para que no se preocupen. Robert, cuéntamelo. Que realmente, por lo poco que entiendo, es lo mismo que estamos haciendo, pero como una extra confirmación, ¿no? Exactamente. Es lo mismo, solo más confirmación. En vez de entrar de lleno en un sell limit Es que acá, nosotros ya estaríamos dentro. exacto, Claro. esperarían esto y se pueden ir. Y lo bueno es que el stop loss se los va a dar el rango que en bajada, si lo presenta así como estábamos viendo acá, ese es el que les va a dar el stop loss, no la punta de acá. ¿Sí? Entonces veamos qué pasa. Siguiente vela. Ok. Todavía sigue siendo válido este rango, no nos ha hecho nada nuevo. El precio está reaccionando al extremo, al borde de nuestro fractal. Vean esto. ¿Y ahora qué pasa acá? ¿Qué pasó ahí? Rompe el protector. Rompe el protector. Entonces, ¿cómo pudo haber sido mi entrada? Al sell stop acá, que es por debajo del rango protector. ¿Y dónde iría mi stop loss? ¿Aquí o aquí? Ahí. Aquí, porque este sería el escudo, ¿sí? El rango, que debería protegerme estos altos. Entonces, si me está haciendo la ruptura de esto, no debería, como tal, de cierta manera, volver. ¿Sí? Ahora, no debería, pero puede hacerlo, claro. Ya lo hizo acá y nos sacó. Pero veamos cómo hubiera sido esto. Pero perdón, dejándolo profe, con ahí, Perdón. profe, ahí eso no se había dado, esa vela no se había dado. Entonces, ¿cómo voy a determinar mi stop loss si no se había dado? Mi stop loss debería ir arriba en este, si la estoy programando. Ok, eso es por el replay. Si yo te hago esto, es por el replay. ¿Sí? Pero cuando estamos en vivo, ustedes van viendo que la vela se va desarrollando. Entonces, a medida que abre la siguiente vela, ven que el precio va haciendo esto. Ya van detectando el rango. ¿Sí? Igual, si lo colocaran acá, no es mucha diferencia. Es como... Porque es que miren, el replay es pum, una vela de una vez. Pero yo sé que en vivo el precio nos va desarrollando. ¿Por qué sé que está desarrollando eso? Porque una vela bajista abre así, sube y luego empieza a bajar. ¿Sí o no? Entonces ya con esto yo digo, aquí tengo rango. Ahora otra cosa es esta de acá. O sea, aquí hay varios, digamos que este rango cubriría esto. Tenemos un rango principal y este sería un subrango. Pero a la final todo esto hace parte de una región. Pero el más reciente siempre va a ser donde yo debería colocar mi stop loss, que sería este. ¿Sí? Entonces aquí sería más o menos un pip o pip y algo de ese. En ese caso, profe, también se podría tomar como que el quiebre de ese rango y obviamente el stop loss sobre esa mecha aquí. Sí,
Ok. Sí, lo importante aquí para tomar esa posición como sell stop es que quiebre porque se supone que tiene que hacer esto. ¿Sí? Se supone, eso es lo que debería hacer el precio. Profe, yo básicamente lo entiendo como una confirmación con envolvimiento de vela. Sí, podría decir, pero no siempre es un envolvimiento de vela. A veces simplemente te quiebra y te da una vela un poco más pequeña. Entonces, para no ponerlo solo envolvente, porque no siempre es una envolvente y no confundirlos, es simplemente que nos quiebre el rango escudo, que es este. ¿Sí? ¿Y cómo sé que lo rompe? No sé cuándo lo rompe, no sé si lo va a romper. Yo solamente puedo programar mi sell stop y ir identificando pues, dónde puede ir mi stop loss. ¿Cuál es el contexto? Estamos en O sea premium de que 15. Dime. yo hubiera programado mi orden realmente cuando vino y me hizo esta vela. Entonces ahí yo veo que tengo este nuevo escudo, voy a mi MetaTrader, programo mi operación y digamos que yo ahí estaría diciendo como, ups, ok, tengo el punto de quiebre, pero no tengo el stop loss, entonces tocaría estar muy atentos a ver, primero sería este, después sería este, ya después este, pues porque no igual puede ir modificando. Claro. Sí, lo único es, yo no empezaría a programar tan a esta vela. Yo empezaría a programarlo, o sea, como viéndolo. A menos de que si tú programas cuando te aparece esa vela, tú sabes que de entrada para que no se modifique tu porcentaje, tú dices, bueno, puedo programarla y mi stop loss va a ser de 1.7 pips. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿por qué es importante esperar ese detalle? Dime, Robert, dime, pregunten que esta es clase y respuestas de una, por eso es un post-bootcamp. ¿Listo? Perdón, Master. Tranquilo. Entonces ahora también cuando ha hecho el pullback en la subestructura se puede aplicar lo mismo, ¿no? Correcto. Que tú te estás refiriendo a esto. Abajo, en precios baratos. Sí, ahora fíjense en esto. Estamos viendo el detalle del detalle. Queremos ventas, queremos que el precio caiga, queremos que todo se desarrolle una maravilla. Y yo sé lo que pasó acá, pero yo tengo que hablarles con transparencia lo que yo y todos ustedes deberían estar viendo en vivo. ¿Listo? Entonces, estamos viendo este escenario, vemos que esto nos da para un stop de un pip, pero también estamos viendo que el precio de cierta manera está subiendo de esta forma. A ver, hizo esto, luego hizo esto y luego hizo esto. Tenemos subestructura dentro de una estructura pequeña de 1 minuto. Nosotros no sabemos, y nadie lo sabrá a ciencia cierta, si el precio cuando llegue acá nos haga esto. ¿Qué tal que nos haga esto? Mi punto acá es que yo no quiero que los tome por sorpresa. Nada. O sea, que cada movimiento ya esté fríamente calculado. O al menos se sepa. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero es que esto está en precios caros. Y sí, tienen razón. Puede que no tenga la suficiente validez, pero es probable una reacción. Que puede hacer fácilmente esto, volver acá y ahí sí caer. Que creo que a algunos les ha pasado, ¿no? Oscar, ¿ibas a preguntar? Adelante, hermano. Sí, pues te quería preguntar si ahí no influye que por lo menos en la subestructura el momentum sigue siendo alcista y la reacción que ha tenido pues no se ve como con suficiente fuerza, aunque llegó al punto extremo, pues. Claro. Pero la reacción no se ve como con tanta fuerza como la velocidad que tuvo el precio al subir, que no tuvo ninguna de retroceso, que no tuvo nada, sino subió prácticamente muy vertical. Sí, sí. Influye, solo que no hay que olvidar el contexto. La estructura principal es esta. Aquí hay momentum a la llegada. ¿Sí? Si le quisiéramos meter volumen, también podríamos ver anomalías quizás, pero no voy a hablar de volumen hoy acá. Pero influye, claro, son puntos a tomar en cuenta. Por eso mismo les decía, si el precio nos quiebra acá, nos da un SL y un PIB, yo puedo asumir al menos un recorrido a una zona de pronto importante donde el precio se nos pueda revertir. Porque lo que tú dices es cierto, el precio sigue subiendo con fuerza. Pero yo no sé si o me va a respetar las ventas o me va a respetar las compras. Pero sí sé dónde el precio me puede, de cierta manera, joder todo. Y esa zona, sí, creo que la identificamos muy bien, que es esta. ¿Sí? Entonces, si yo tomo por lo menos te da chance de poner el break-even o de tomar algo de ganancia. Exactamente.
es tener presente que esta zona me está reaccionando, me están apareciendo vendedores, pero que en esta zona pueden aparecer compradores. ¿Sí? Profe, ¿y Entonces, usted fue a tomar una compra o no? Ok, ok. aquí aplica lo mismo. Si el precio viene haciendo rango y en esta zona me rompe, podría, pero tendríamos que ver el contexto. Vamos a verlo, vamos a ver qué pasa y ya llegando a esa zona, la vamos a señalar, vemos cómo se No, fue. pero yo me refiero que cuando obviamente el precio reacciona y no continúa la baja y rompe el protector al alza, ¿usted consideraría entrar ahí para Sí, tomar este movimiento? yo podría considerar, porque si me está mostrando intención alcista, yo tengo que irme con eso. Si verdaderamente esto es una reacción fuerte a la baja, se lo va a llevar, ¿sí? Pero si reacciona y me da, o sea, ahorita pues les digo, vamos a ver si nos conviene, porque qué tal que esto caiga así fuerte y mi protector sea este. Yo no voy a esperar esto para tomar un trade, no vale para nada la pena. Si sé que acá se me puede volver a revertir. Entonces, es tomar trades que valgan la pena. Vamos a verlo. ¿Listo? Paso a paso. Siguiente vela. Miren cómo llega. Con fuerza, ¿no? Ahora, señálenme el protector escudo que debería sostenerme las ventas. Muy bien. Ahora yo les pregunto algo. Por donde estamos, que es precios premium de 15 minutos, que es nuestra temporalidad base para tomar trades. Yo no me olvido del contexto. Por donde estamos en este fractal de un minuto, si el precio como tal nos rompe esto, vale la pena hasta este punto, porque todavía no sabemos cómo se desarrolla acá, pero hasta este punto valdría la pena yo tomar una compra acá con un stop loss de 2 pips para saber que mi máximo recorrido puede ser de menos de un pip o al menos hasta este alto, porque es que yo no sé si va a romper más. Eso simplemente es algo que puedo asumir. Lo que sí puedo saber es que aquí se puede frenar, porque es una zona importante. Entonces, si no vale la pena, ¿para qué contemplarlo? ¿Vale? Ahora, veamos la siguiente vela. Ok, vemos que están apareciendo compradores, sin embargo, ¿cuál sigue siendo nuestro rango escudo? Exactamente. ¿Listo? Entonces, ustedes están relajados. Ahora, ¿qué hizo el precio? Nos evitó un stop loss, ¿no? Porque inclusive si yo quiero tomar una cobertura, esperaría lo que estamos hablando. O sea, que si yo hubiera tomado una cobertura acá, stop loss, ok, perfecto, pero yo llevaría este recorrido. Ahora, ¿cuánto va este recorrido? Va acá. Ahí va el 1 a 3. ¿Sí? Yo recomiendo siempre, si están scalpeando, ya bueno, si el precio rompe esta barrera y todo, empiecen a detectar en qué puntos se les puede joder todo, porque recuerden que en un fractal tenemos dos extremos, dos bordes, arriba y abajo. Entonces, no nos casemos con la idea de que esto se va a desplomar y vamos a tener el 1 a 10, ¿sí? Sino que empecemos a detectar esos rangos que no han sido mitigados, porque puede haber un rechazo. ¿Listo? Ya ahí a esa altura pudiéramos correr a break-even porque ya tenemos un nuevo rango protector. Personalmente, parciales. Personalmente, yo ya hubiera tomado parciales. Porque, Claro. porque, ojo, estamos escalpeando. Yo ya estaba en break-even hace rato. Desde el primer tirón acá, ya estoy break-even. ¿Sí? Yo no le doy chance al scalp de que me saque, porque sé que hay puntos de reacción muy cercanos en un minuto que me pueden joder. Ahora aquí fluyó. Te pone el break-even un poco más abajo de la entrada para cubrir la comisión, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Porque no quiero darle chance al precio. O sea, por eso les decía, esta sesión es full scalp. Yo entiendo el criterio intra y manejo muy bien también el swing. Y si estuviéramos hablando de swing, les diría, hey, ¿por qué no lo sostenemos? Pero empezando que si estuviéramos hablando de swing, ni siquiera estaríamos entrando así. Si estamos hablando de un intradía, no estaríamos entrando en un minuto así. Pero como estamos hablando de scalp, así estamos entrando. Es una forma de entrarle con criterio. ¿Sí? ¿El criterio cuál es? La explicación que les vengo hablando. Si está rompiendo, por eso yo puedo entrar. Esto es simplemente para ayudarles porque por ahí he visto a muchos que escriben y todavía pasa, y es normal. Es que por 0.3 pips no llegó a mi punto de entrada.
aquí van a entender por qué quizás no les llega y cómo pude haberlo aprovechado. Quizás sí les llega, quizás por ejemplo el precio, no sé, de acá dio algo, cayó y de repente se volvió y no sé, o sea, yo quiero es que entiendan cada movimiento, pero no para que se maten la cabeza, simplemente para que vean dónde es posible entrar para ventas. Esta era una opción como esta, no acá, y no era opción buscar ventas. Pero ya entrando el precio a estas zonas es probable que el precio rechace. Para buscar nosotros compras, realmente no estaría buscando comprar así, pero sí sé que se me puede revertir, pero se puede hacer esto. Entonces ya sé que si voy montado en una venta en mi zona premium de 15 con la confirmación que le estamos, que no es una nueva confirmación, es un plus a la confirmación tradicional. Sobre todo si van a tomar continuaciones. Esto lo he visto en continuaciones que funciona muy bien. Cuando es la confirmación clásica, bueno, la clásica se puede tomar normal y ya en las continuaciones se da muy bien, aunque en la clásica también. Entonces es cuestión de que ustedes lo estudien y lo vean, vale la pena o no vale la pena. Pero ahora, les decía, ¿quiénes pueden jodernos toda esta caída? En primera instancia, tenemos a este. ¿Sí? Y tenemos por acá estos. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto una cosa. Ya tenemos quién nos puede joder. Ahora sabemos quién nos tendría que proteger las ventas. ¿Lo pueden ver? Muy bien. Tapados. Se supone que si ustedes van en una venta acá, ¿sí? Y el precio les empieza a quebrar esto, y ustedes van ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... Ay, me estopió. Si el precio les está mostrando quiebres así, algo les querrá decir. Puede que el precio haga esto y se derrita, pero la mayoría de veces los va a sacar. Entonces no hay que ser inocentes, ¿sí? Hay que tener presente eso. ¿Dónde nos puede? O sea, este es el detalle que quiero que vean para que ustedes empiecen a sumarle sus cuentas. No esperanzados a que el precio se va a derretir, sino simplemente viendo quiénes pueden jodernos nuestro trade. Yo sé que aquí muchos han tomado trades que han estado al menos un 1 a 2, han estado profit, no toman beneficios porque se tiene que cumplir y se les devuelve break even y les empieza a restar la cuenta de la comisión o se les bastó porque nunca se protegieron. Y eso es lo que no quiero que pase. Por eso lo hemos estado simulando con Víctor, lo hemos estado probando, testeando y este escenario, por ejemplo así, ¡pum! Chao. Porque es un scalp, es una entrada rápida donde no le voy a dar chance de que el precio se vuelva. Ahora, ¿qué pasó acá? Aquí no hubo ni la más mínima intención de que el precio subiera a romper, ¿quién? Mi escudo, que era este. ¿Listo? Ahora, después de este movimiento que tenemos acá, ¿quién es mi escudo? Vendedor. Muy bien. Ustedes van siguiendo el precio de esa forma para que no se dejen enganchar. Siguiente zona de posible reacción para compras, esta. Y la siguiente zona de protección de vendedores es esta. ¿Vale? Siguiente. Sigue cayendo. ¡Wow! Di con un excelente trade que no siempre es así. ¿Sí? Y ahora llegamos a una parte importante de este fractal, que es ¿cuál? Extremo. El extremo. ¿Sí? A mí me gusta mucho y me gustaría transmitirles, traten de trabajar esta semana los extremos nada más, porque son de más alta probabilidad. Entonces ustedes esperan esos extremos. Ya llegó al extremo. Aquí, ojo, porque se puede voltear la torta. Puede que no. Ahora, ¿quién es nuestro rango escudo para ventas? Muy bien. ¿Sí me van entendiendo la dinámica hasta el momento? Pueden escribir ahí en el chat antes de seguir. ¿Me van entendiendo la dinámica? ¿Sí o no? Sí, ahora me siento como en un videojuego. Sí. Yes. Esto que les ayudará a salir rápido y tampoco es que porque ya entienden cada movimiento, entonces 1000 entradas en un día. No, es tratar de agarrar este movimiento y chao. Le sumé a mi cuenta de prueba. Sé que no fui ingenuo de que eso, ay, cayó, se derritió, pero si tomé beneficios tampoco me va a cortar las venas porque entendemos que en un rango tenemos dos puntos, un extremo y otro extremo. ¿Listo? Y aquí ya deberían sacar un buen parcial. Si quieren dejar correr que sea algo muy mínimo, en break-even, lo que sea.
y punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, sigue cayendo. Entonces, ya a medida que ya le agarramos el hilo hasta caída y vamos siguiendo el precio, ¿cuál es nuestro rango que está protegiendo las ventas? El nuevo. Este. Muy bien. Y ahora, por estructura, vemos que el precio nos está haciendo un nuevo impulso, ¿no? Y luego un impulso que viene. Un retroceso. Exacto. O sea que seguir vendiendo acá es opcional. Es una Sí. opción, perdón. Es una opción. No, 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 no. profe. Para mí no lo es. Porque ahorita ya lo que tenemos que esperar es que se empiece a acomodar el nuevo rango de 1 minuto, que eso es 1 minuto. O sea, todos los días les va a dar un fractal de 1 minuto. Se los aseguro. ¿Sí? Profe, Dímelo. profe, una pregunta. Cuando el precio rompe el rango, Ujú. después para entrar en una compra, debería esperar que el precio se apoyara en una zona de La izquierda. oferta o de demanda a la Sí, izquierda, ¿cierto? En una correcto. temporalidad mayor. Sí. Tenemos que tener un respaldo de zona, ¿no? Porque aquí puede quebrarte y engañarte y seguir cayendo. Entonces, todo tiene que tener criterio y gracias por mencionarlo porque eso es un buen punto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a 5 minutos o a 15, ¿cuál es una siguiente zona? Porque digamos que en 15 minutos, para ponerlos en contexto, este era nuestro fractal de 15 más reciente, todo esto. Entonces, ustedes saben que aquí ya están entrando a precios baratos y que está llegando a una primera zona importante, ¿cierto? Bueno, eso es bueno que lo mencionaste porque claramente son zonas. Y la siguiente zona sería como por acá, ¿no? Sí. No hay, o sea, no estamos cambiando nada, estamos viendo más detalle. Espero que les ayude. Y ahora con ese detalle, entrando en esa zona, ustedes pueden refinarlo también. Les dicen, bueno, esa es la zona de 15, pero entonces en 5 minutos tenemos de pronto un trayecto un poco más por ahí, pero igual están pendientes. ¿Listo? Muy Pero ahí bien. podríamos hacer una cobertura también. Exactamente. Si tienen de pronto todavía la transacción abierta, pueden hacer una cobertura. ¿Listo? Voy a cerrar. También le bajo un poquito a esto. Ok. Perfecto. Listo, y este rango ya hizo su trabajo, ¿no? El anterior ya hizo su trabajo, les dio un buen trade, etc. Un stop loss, un profit. Stop loss de 1%, les hubiera dado mínimo un 3. Ahí está un profit. Sí. Ahora, ya está llegando a una zona interesante, ya estamos en una zona de 15. Ya tenemos detectado quién es nuestro rango más reciente. Veamos cómo es que el precio se desarrolla. Ahora que ven, ¿cuál es nuestro rango escudo que estaría protegiendo la bajada? No para tomar una venta. No para tomar una venta. Exactamente. Entonces, vamos marcando estos rangos, que particularmente el más reciente en sí sería como estas mechas entrelazadas. Y esta nueva, esta doji que se está formando acá, sería propia cuando el precio cierre con 4. ¿Sí? O sea, recuerden que el rango es el retroceso previo a un impulso. Causa y efecto. ¿Vale? Tiene que cerrar con 4. Entonces, de momento, esta mecha entrelazada sería nuestro escudo. ¿Listo? ¿Qué hace el precio? Cae más. Ahora, ¿cuál es nuestro escudo? Muy bien, muy bien, muy bien. Esta doji que tenemos acá. Entonces, y ya el precio está tocando una muy buena zona en 5, estamos en 15, puede venir una reversión. Entonces, preguntémonos, si el precio nos da una compra, debería hacer esto. Debería hacer esto. Debería romper acá, ¿cierto? Y al menos podríamos agarrar un trade hasta acá, al menos. ¿Sí? Aunque por el contexto que está pasando, estaríamos posiblemente empezando un nuevo pullback, ¿cierto? Algo que hay que tener en cuenta también es que cuando hay una caída con mucho momento, muy pocas veces el precio va como que a tratar de volver hasta allá. Más bien va formando nuevos rangos, pero vamos viéndolo paso a paso, ¿listo? Sigue cayendo. Ahora, ¿quién es nuestro rango escudo? ¿Quién es Capitán América? Bien. Bien. Ok. Ay, perdón.
Genial. ¿Listo? Ok. Entonces, si el precio nos rompe esto, es muy probable que empiece. Ya saben que estamos buscando es una compra y estamos en precios baratos de 15 minutos. Sí, es importante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ok, está como intentándolo. ¿Será que si rompe ese puedo tomar una compra? Ahora, ojo con esto. Este es mi rango protector o escudo para mis ventas. Si me lo rompe, puedo tomar una compra. Pero ¿quién podría atravesarse en el camino? ¿Quién sería ese? Exactamente. Entonces hagamos cuenta. Si yo tomo una compra ahí y mi stop loss es acá, mi ratio riesgo-beneficio muy posiblemente sea de 0.4. ¿Vale la pena? ¿O puedo esperar a que No, se desarrolle un poco más? Muy bien. espera que suba un poquito más. Exacto. Vale, muy bien. ¿Qué quiero al menos es? Exacto. Como que les muestre intención de que sí quiere hacer su pullback. Ahorita les voy a mostrar mi entrada de ayer. Bueno, ahí no hay nada todavía. Uy, mire cómo nos ahorramos un stop loss. Ahí usted no busca venta, ¿cierto? Porque estamos en precios muy baratos y en un bloque de 15. Correcto. Aquí ya no estamos buscando venta. No nos interesa. Ok. ¿Listo? Hasta que tenga al menos un nuevo fractal de 1 minuto. Pero es que aquí mi más reciente fractal es ¿cuál? A ver, espera, ¿cuál es mi más reciente fractal de 1 minuto? ¿De dónde a dónde? Ajá. No tiene sentido yo vender ahí. ¿Por qué quiero vender ahí? Profe, ¿Vale? una consulta. Claro que sí. La venta que tenía acá, suponiendo que ya tomó parciales, ¿ya la cerró a liquidar este mínimo o espera que, digamos, quiebre un protector para terminar de cerrar lo restante? Yo personalmente les recomiendo que de entrada tomen beneficios. Chao. Pero cuando ya le vayan agarrando más el hilo, pueden ir cerrando parciales y dejar el pequeño recorrido que van dejando correr hasta que lo sigan y cuando les quiebran, pueden más bien usar una cobertura y sostener esa o cerrar ya lo que tienen. Si las coberturas de pronto todavía no las dominan muy bien, entonces cierran ya todo. ¿Listo? Excelente. Hasta el momento, Gracias. ¿cuánto iría? Solo para que refresquemos, va un 1 a 12. Pero ese es el objetivo, tengo que ir por 1 a 12. No. Simplemente van siguiendo el precio. Ahora, estamos buscando el pullback. ¿Cuál sería mi rango escudo en estos momentos? Que debería proteger las ventas. Muy bien. Es que yo sabía que al principio los iba a enredar, pero ya ahorita súper bien. Me alegra. Muy bien. Es decir, rompe eso. Lo bueno es que aquí no hay que esperar al boss. Claro. Sí. Ustedes pueden hacer dos cosas. Primero, pueden esperar esto, que el precio haga esto. El boss tradicional, esperan y se montan. ¿Sí? No tienen que entrar de una vez porque acá ya quebró. Pueden hacerlo porque es viable, ¿no? La lógica que nos dice que si el impulso se va a sostener, tiene que seguir haciendo rangos y protegerse. ¿Sí? Ahora, si, digamos, ustedes quieren tomar esa compra al quiebre, un buy stop acá, y su stop loss es de 3.3 pips, ¿quién es el primer obstáculo? Entonces, veamos si vale la pena. 0.4 de ratio riesgo-beneficio. Es más stop loss que... Sí. Normalmente yo he visto que casi siempre son 1.5 pips de stop loss. Sí, exacto. Cuando tienen una entrada que les da un pip, 1 punto y pico, que en FTMO yo les recomiendo mínimo 1.5, ahí sí vale la pena. Pero cuando son 3 pips para este tipo de entrada, es mucho para este tipo de entrada. ¿Sí? Es mucho. Entonces, para que lo tengan presente. Ya esos 3 pips serían como para entrada por rango y cosas así, ¿no? Sí, exacto. Ya digamos que esos 3 pips, si ustedes quieren que la confirmación y que el rango acá, 50%, stop loss acá, o que continuaron, siguiente rango, continúa. Esto ya sería para buy limits y sell limits. ¿Sí? O sea, no les estoy cambiando la forma de operar, es solo un complemento. La estructura, el análisis es vital, eso sigue igual, desde temporalidad mayor para abajo. Y la dinámica es la misma. Siempre vamos a tener un fractal, un impulso, un retroceso, nuevo impulso. Esa es la dinámica de la estructura. ¿Sí? Ahora ya estamos viendo es que en estos impulsos, todo lo que está pasando por acá
Y en esos retrocesos todo lo que está pasando ahí. No sé si les gusta entender eso, pero a mí me fascina porque como que ya no peco por inocente y me ahorra unos stops. ¿Listo? Por cierto, entrando de esa forma y esperando esto, ha subido la asertividad. ¿Cuánto es que le hemos sacado? En unos días que simulamos, la asertividad estuvo como por el 70%. Sí, y eso es bueno. Para que disminuyeron los stop loss. Claro, te evita más stops. Sí. Trades Sí, cuánticos. Trades cuánticos. ¿Listo? Entonces veamos qué pasa. Ok. Nada, ¿cierto? Ahora fíjense, quebró. Pero ya habíamos dicho que no valía mucho la pena, ¿no? Porque el stop era más grande que el recorrido que nos podía dar. Entonces, a ver si esa decisión fue sabia o no. A ver. Todo el mundo piensa que el profe entra en segundos. Sí, sí, me da risa. Que... Voy a empezar a decir eso y me siguen la corriente. Si vieron la entrada en 3 segundos, como el precio desarrolló la confirmación. Va William a buscar en 30 o en 15. Ajá. Binarios. Una cosa puntual, chicos. Fíjense que aquí el precio nunca, ni siquiera llegó acá. Pero ¿dónde reaccionó esto? Al imbalance. Exactamente. O sea, los imbalances son puntos de reacción también. Las entradas en milésimas de segundos. Si se pueden entrar a la temporalidad menos de un segundo, entenderán la entrada. Yo no les recomiendo buscar gráficos de segundos. Sí da más detalle y toda la cuestión, pero si un minuto a veces es complejo, imagínense de segundos. Ahí sí renuncia más de uno. Listo. Estamos ahora en este escenario. Yo quiero que ustedes me digan si en estos momentos tenemos un nuevo fractal de un minuto o si vamos a esperar que el precio nos rompa esto para continuar. ¿Qué esperarían ustedes? Estamos en Esperaría la precio. ruptura. Exacto. Yo desearía verlo en 5 minutos o quizás 15, un momentico. Claro que sí. Tienes 5 minutos acá y tienes 15 minutos acá. En 15 minutos estamos en precios discount. Estamos en precios baratos. ¿Sí? El precio, bueno, aquí porque todavía no se ha desarrollado esa caída, ¿vale? Para que sepas. Está solamente... Pero estando acá, lo ideal es buscar compras. Pero para buscar compras en una zona discount de 15 minutos, yo en ningún momento les voy a cambiar eso. ¿Cuál es el patrón que tenemos que buscar en discount o en premium? O o los quiebres, pero full de su estructura. No quiebres de ranguitos. ¿Listo? Entonces, hay que dejar que se desarrolle ahora, ¿no? Exactamente. Si yo quiero una compra, yo necesito un boss y de ahí para adelante. ¿Listo? Yo creo que yo haría eso. Pero, ¿qué pasa si el precio no nos hace el boss? ¿Qué pasa si esto simplemente es de esos días que el precio se va a expandir full? Entonces aquí les voy a explicar mi entrada. ¿Cuál es mi fractal más reciente de un minuto? ¿Sí? Entonces ustedes lo señalan. No quiere decir que tienen que entrar así, pero solo les quiero mostrar la lógica detrás de ese trade. ¿Vale? Es lógica, nada más. Entonces, si yo señalo mi más reciente fractal, que está muy chiquito, pero si yo señalo este fractal, ¿dónde me interesaría vender? Si digamos yo digo, ok, yo quiero que el precio haga un boss, pero ¿qué pasa si no lo hace? Porque como ya sé qué es lo que hace en detalle en subida y en bajada, pues ¿será que puedo aprovecharlo? Exacto. Yo quiero vender del 50% para arriba y ojalá sea el extremo. Entonces veamos qué sucede. Ok, el precio va cayendo más, toca esta zona que tenemos acá y sigue en pie que el precio haga un boss
o que vuelva a mis zonas de ventas y pueda buscar más ventas, ¿no? Aunque estoy en precios baratos de 15 minutos. Aquí es, yo les recomiendo, sinceramente, que si van a tomar entradas, o sea, ventas baratas, esperen esto que estamos viendo. Es como la única más confiable de tomar un trade. Pero en última sabemos que estamos en precios discount y que obviamente si voy a tomar una venta barata, que a cualquier movimiento rápido que me dé va a ser beneficio. Entonces vamos a ver. Ya empieza el pullback. Quiero que vean cómo empieza a desarrollar el pullback. Tiene rango, rango, rango. Ups, acá lo quebró. Ahora me está subiendo de esta forma. ¿Cierto? Entonces ustedes van a ir señalando su más reciente rango. No es que van a empezar a buscar compras y ventas y todos nos han dicho locos. Y al final del día, profe, salí victorioso con 30 trades. Le pegué como a 5, pero sí, no, o sea, es esperar todo eso. Entonces ahorita todos estamos esperando acá que haga algo o que nos haga el boss para buscar la continuación. ¿Sí? Siguiente. Bueno, hoy resultó siendo una sesión de backtesting. Genial. Piensen en esto. Aquí en este momento nosotros no estamos haciendo nada, solamente estamos de espectadores. Estamos de espectadores, claro. Y quiero que observen, o sea, es que es observación y ustedes ir anotando eso. Por ejemplo, el precio en estos momentos llegó a precios caros de 1 minuto. Y nos quebró algún rango protector o escudo. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahora, aquí es cuando viene lo que conviene y lo que no conviene. ¿Sí? Hay cosas que convienen, hay cosas que no convienen. Conviene haber entrado a la mentoría de Bitrade. Sí, eso conviene. Pero hay cosas que no convienen, como hacer el curso de soportes y resistencia. Eso no conviene. Es broma, es broma, es broma. Hay gente que hace eso y les va bien. Solo es broma. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Suponiendo, porque no es que estamos tomando trades, que yo tomo una venta acá, ¿dónde iría mi stop loss? Acá arriba. Acá, ¿cierto? Pongámoslo acá. 1.2. Ahora, ¿hasta dónde podría el precio ir? Que no solamente el rango, ¿cierto? Puede ser de acá o acá, pero sabemos que esto es que, recordemos, y esto se les tiene que volver tan mecánico como conducir. Mi rango tiene 2 extremos. Si yo logro tomar una venta entre más arriba, sé que mi trayecto al extremo me puede dar más fluidez. Ahora, si yo tomo esta venta acá y sé que mi extremo es este, al menos que el precio llegue hasta acá, me daría un 1 a 1. No está mal, pero veamos si vale la pena. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena o no? No, a mí no me gusta. ¿La tomarían? No vale la pena por el riesgo-beneficio, ¿no? Sí, o sea, digamos que al menos 1 a 2. Sí, o sea, como que ahorita me salen que vale la pena, pero déjeme ver el gráfico, ¿Listo? Entonces, tenemos que ser conscientes de que nosotros queremos trabajar puntos bonitos, ¿sí? Que nos convengan. Así no equivoquemos, pero que uno diga, bueno, al menos vendí bien caro. Esto es un recorrido muy corto, ¿sí? Pero veamos si da la reacción. Vean, si ustedes hubieran tomado la venta, les daba al menos el 1 a 1. ¿Listo? Y quizás más, porque a veces puede pasar que se va. Pero nos conviene, nos gusta entrar ahí, no necesariamente. En caso de que yo lo hubiera tomado, ya fuéramos puesto el stop loss arriba de ese protector ahí. Sí, o tomen beneficios. Exacto. O sea, ese es mi punto hoy. Si ustedes toman un trade acá que es viable y toda la cuestión, y ustedes dicen, no me sirve, o tengo fe que cae acá, si ya hizo ese tirón, no tiene por qué romper, tiene que seguir haciendo esto. Entonces, tomen parciales, tomen algo, protéjanse rápido, no pequemos por inocentes.
por favor, esto es hacer scalp, se los estoy mostrando de una manera que no les estopee mucho, porque estoy seguro que si ustedes empiezan a hacer esto y no toman beneficios, ojo, en letra mayúscula, tomen beneficios. Si no lo hacen, me van a decir al finalizar esta semana que tuvieron muchos stop loss. Pero estoy seguro. Víctor, ¿cuándo fue que hicieron una sesión con un grupo de apoyo de los que están en prueba de fondeo? Hicimos una sesión, así que les estoy transmitiendo esto previo a ustedes, el grupo en general. Se hizo una simulación y Víctor está por ahí o se me fue. No, pues acá estoy todavía. ¿Qué fue lo que pasó en esa sesión? ¿Tomaron buenos trades, sí o no? Hubieron buenos trades, pero pues no se tomaron beneficios. ¿Y cómo terminó la simulación? Negativa. Negativa, ¿cierto? Pero los que estuvieron ahí, o sea, con los que se hizo ese apoyo, perdón, si hubieran tomado beneficios, otro gallo cantaría, ¿no? Entonces... Sí, estaría más o menos un 2%, más o menos, o un 3%. ¿Y ahí simularon cuántos días? No, como 3 días más o menos. Imagínense, 2-3% en 3 días no está mal. No está para nada mal. ¿Listo? Entonces, es algo que les queremos transmitir hoy con Víctor. Por favor, tomen beneficios. No queremos escuchar finalizando la semana, profe, me corté una vena porque es que usted nos dijo que cuando rompía eso tenía que desplomarse y la mayoría no se desploma. Profe, usted me mintió, profe. ¿Listo? Siempre tengamos presente quién nos puede joder el trade. Y uso esa palabra y perdón si suena mal o lo que sea, pero no lo digo para irrespetar a nadie o sonar irrespetuoso. Simplemente que a uno le da rabia, que a veces uno va bien y de repente alguien nos friegue, nos moleste nuestro trade. Entonces por eso tomen beneficios. ¿Listo? Si están entrando de esta manera, ¿vale? Vamos, ¿qué pasa? El precio ahorita está en el borde, ¿no? En el extremo de este fractal más reciente. ¿Qué hace el precio? Ay, profe, pero es que vea, yo iba a profit y ya ahorita está que me saca. Ah, no, el mercado es tan malo conmigo. Siempre me hace lo mismo. Ya sabían quién les podía joder todo, ¿no? O molestar. ¿Sí o no? Éramos conscientes, si tomábamos este trade, que siendo el extremo, nos podía dañar todo. Eso es lo que quiero que sepan de antemano antes de tomar un trade. ¿Sí? Siguiente. El precio queda ahí, vuelve a nuestra zona. Y aquí, si esto rompe, más de uno va a decir, es que siempre me pasa eso. Pero no. Ya en este punto, cuando vemos que el precio empieza como a consolidar o a ranguear mucho, ya no nos interesa mucho participar. Ahora, aquí rompe. ¿Listo? Perfecto. Pregunta del millón. ¿Este fractal de 1 minuto ya cumplió lo que tenía que hacer? Sí. Hay nuevo fractal ahora. Correcto. Sí cumplió lo que tenía que hacer, aunque no llegó al extremo, porque ya tenemos un nuevo fractal. Muy bien. Llegó al 50%. Muy bien, mis queridos pupilos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Vendamos ahí o qué? ¿Vendemos ahí? Es como el precio está cayendo fuerte. No, ¿cierto? Ahora queremos el mismo proceso, paso a paso. Eso fue ayer, Nueva York. Uy, siguió cayendo. No, profe. Me puse break-even muy rápido y no sé qué. Háganlo, porque ustedes no saben qué va a pasar después de que quiebres. Ojo con eso. Yo trato de cuidarles el pellejo acá, porque créanme que muchas veces hace esto. ¿Listo? Inclusive si hubieran tomado la entrada acá, bueno, si de pronto no los hubiera sacado, pero esto no es garantía. ¿Vale? Dale, Robert, que tengas un excelente resto de día, hermano. Gracias por conectarte. Entonces, tenemos nuestro fractal de 1 minuto. Estamos, ojo, en precios baratos de 15 minutos. Ahora, ¿qué sigue? Actualizar el fractal. Damos 15 minutos un momento. Seguimos en dónde? En nuestro fractal de 15, seguimos en precios baratos.
O sea, todavía no tenemos quizás un nuevo fractal en 15 minutos ahora, pero sí tenemos un nuevo, ¿cómo le llamamos? Un fractal subestructural en 15. Si vemos lo más reciente que el precio está haciendo, ¿cuál es nuestro más reciente movimiento en 15? Solo para actualizar eso. Muy bien. Muy bien. Es el movimiento más reciente. Por estructura principal, desde donde lo marca Javier está bien. Pero en cuanto a movimiento más reciente, este podría ser. Entonces, ambas, o sea, que yo lo vea de acá a acá, me está sugiriendo que debe hacer un pullback. Y este me está sugiriendo que debería empezar un nuevo fractal alcista. ¿Listo? Solo como para que lo tengan ahí presente. Voy a dejar este más reciente para actualizarnos un poquito. Y lo tomaríamos desde acá más o menos. ¿Listo? Profe, pero ¿por qué desde ahí pueden tomarlo desde acá? Pueden tomarlo desde acá, como quieran. ¿Sí? Simplemente ya viendo este detalle, pues no se van a complicar la existencia. Ahora, en un minuto tenemos un nuevo fractal que es este. ¿Dónde queremos continuarla? Creo que aquí por fin se viene mi trade, no se viene mi trade, vamos a ver. Estamos en este fractal de un minuto. ¿Dónde queremos, si quiere intentar vender? Premium. Muy bien. Y si queremos comprar, primero necesitamos que nos quiebre porque estamos en discount y necesitamos realmente que nos confirme que si quiere empezar a subir, ¿vale? Ahora, ¿cómo sube el precio? Muy sencillo. No necesariamente tienen que tomar trades así, pero si ustedes están viendo un desarrollo infractal, ¿cómo saben que va a subir? Que nos empiece a quebrar, ¿no? Los rangos. Pero siempre traten de tomarlo, o la mayoría de veces, al menos por tendencia a lo que están viendo en un minuto, ¿vale? Entonces, sigue subiendo. Wow, si hubiera tomado una compra, eso siempre es el pensamiento. Si hubiera tomado, ¿cómo iría de bien ese trade? Pero como ustedes ya tienen claro qué es lo que tienen que buscar. Volumen en la envolvente de M1. Sí. Ahora, estamos en precios, ¿qué? Caros de un minuto, ¿vale? ¿Quiénes son esos puntos de reacción? ¿Cuáles son esos rangos que pueden hacer que el precio empiece a caer? Por favor, marquémoslos todos. Muy bien. Perfecto. Vamos a señalarlos. Aquí, muy bien. Luego tenemos estos de acá, que también me parece interesante. Y este estaría más como ya al extremo, ¿no? Entonces, estaremos viendo esos dos puntos. Ahora, para que ese punto de interés me permita ventas, me tiene que romper el rango escudo más reciente. ¿Cuál es? El que estaría protegiendo a los compradores. Excelente, excelente, excelente. Excelente. Entonces ya tenemos claro que para poder tomar una posición en venta sería esto. El precio nos quede acá. Y el stop loss de momento sería de 2 pips. ¿Sí? Al recorrido máximo hasta acá nos daría casi un 1 a 2. No está mal tampoco. O sea, sería un buen trade, pero pues estamos prefiriendo al menos las zonas más extremas. Veamos qué hace el precio. En ningún momento nos activó nuestro sell stop, así que tranquilos. Ahora, ¿cuál? ¿Sí? Yo colocaría el sell stop acá en esta mecha o en la de abajo. En esta que acabaste de marcar, porque iba a preguntar, ¿cuál es el rango escudo más reciente ahora? Claro, sería ese. Perfecto, muy bien. Entonces, claro, si tú todavía consideras que el precio puede dar una buena venta, ese Pero sería... antes de esa vela alcista, ¿era el anterior? Exactamente. Antes de esta vela alcista era este. El de abajo, ok. Ahora, Ok. fíjense, si yo considero una venta acá, me daría 2.5 pips de CL, me daría un 1 a 1 en la caída, pero a mí ya no me gusta más de 2 pips, no sé por qué, para este tipo de entradas. ¿Sí? Entonces, esperemos a que se desarrolle un poquito más. ¿Ok? Se supone que este rango tiene que protegernos. ¿Sí o no? Ok, ahí está como picándolo, ahí lo rompe. Listo. Vamos a ver la diferencia. Ya hemos visto en el trade de arriba que en el decisional tuvimos un stop. Y en el extremo fue donde se nos dio un mejor trade. Entonces, pregunta del millón.
¿quién tomaría una venta acá? Y dónde, si la toman, ¿dónde sería el SL? Si toman una venta, bueno, saben que iría acá, justo a este quiebre. Y el stop loss iría más o menos acá, por encima del último rango escudo. ¿Listo? Y el trade puede frenarse acá o acá. La idea es que vaya al menos hasta el borde. ¿Vale? Aquí nos darían más o menos un 1 a 2. Entonces, aquí por encima de este rango, que es esta velita de acá, por encima de esa iría mi stop loss, que me daría un total de un 1.5, más lo que le sumen de spread, ¿no? ¿Listo? Profe, por ejemplo, ahí en ese punto podríamos estar tomando también en cuenta que esto es un sponsor también. Sí, claro. Claro. Es un sponsor también. Y que fácilmente el precio puede hacer ese patrón de entrada que explicaba yo con lo de volumen. Puede hacer esto e irse. Entonces es cuestión de tomar la probabilidad. Eres consciente de eso. Entonces tú sabes que en un patrocinio al menos queremos el 50%. Entonces tengamos en cuenta eso que estás mencionando tú. Sabemos que para un patrocinio nos interesa solo el cuerpo de la vela. El 50% es acá, entonces podrían colocar el stop por acá. En caso de que quieran cubrir eso. ¿Listo? Pero sí, es un buen punto el que acabas de mencionar. En teoría es que debería seguir cayendo y protegerse. Pues veamos qué pasa. Una pregunta, Raúl, qué pena. Sí, dale. ¿Por qué la entrada ahí no más abajito? Porque este era nuestro más reciente rango escudo. Y si el precio nos rompe ese mínimo, la idea es que la entrada ya debería ir ahí. Porque listo, es el que está protegiendo todos estos mínimos. ¿Vale? Entonces, ya, ok, gracias. ahí sería. Por eso, es ver ese detalle, es que a veces está muy cerquita, entonces uno como que se... Pero es Sí, es que normal. me tenía confundido el otro que también está ahí súper cerca. Claro que sí. Entonces, fíjense, miren que el precio se desarrolla. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que me pueden fregar mi movimiento? Mi belleza de trade. Muy bien. Este. Y lo voy a poner así. Y este abajo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que me entendieron la dinámica. Estaba con Rosario en mano diciendo, espero que me entiendan. Listo. Listo. Entonces, este sabemos desde que tomamos el trade que nos puede obviamente revertir todo, ¿no? Perdón. Entonces hasta aquí casi un 1 a 1, al menos hasta acá 1 a 1. Vamos a ver qué pasa. Son riesgos, son probabilidades que tienen que tomar. Tampoco es que toda entrada, no, es que este me va. No, o sea, hay un contexto, hay una lógica, estamos tomando una continuación. Lo único que tenemos en contra es los precios baratos. Regáleme un segundo, por favor. Perfecto, chicos. Entonces, sabemos que aquí el precio se nos puede revertir, pero no vamos a, o sea, como caer siempre en el error de que, es que siempre se me va a rechazar. Solo que somos conscientes de que si se nos devuelve, no está uno con la decepción de la vida, con quererse cortar las venas de que es que esto no funciona. Simplemente somos conscientes que hay puntos de reacción que nos pueden hacer rebotar el precio, ¿vale? Siguiente vela. Ok, pinta bien la cosa. Hasta este punto ya tenemos un 1 a 1 y inclusive quiénes se están convirtiendo en nuestros rangos exactamente. Entonces, ustedes fácilmente pueden hacer dos cosas. Uno, irse con el profit. Dos, ya obviamente tienen que estar break-even. ¿Sí? O tres, van corriendo su SL, ¿sí? Por encima del rango escudo más reciente. O sea, en este caso acá. ¿Sí? Estamos escalpeando, o sea, queremos salir rápido. Queremos salir rápido, pero queremos más rápido, pero al menos no estamos dejándonos que se nos devuelva todo. Uy, wow, este fue mi trade, por cierto, el día de ayer. Entonces, claramente aquí ya vamos para casi el 1 a 2 y ahora sí estamos llegando al borde, o sea que aquí ya es obligatorio empezar a tomar algo.
Profe, es que no tengo el 1 a 2. Bueno, tomen algo o en su defecto vayan corriendo su SL por debajo, por encima, perdón, del más reciente rango. ¿Listo? Entonces saben que pueden colocarse acá. Porque se supone que si esto va a seguir cayendo, tiene que protegerse entre sí. Solo que tenemos que ser muy precavidos porque ya en este borde el precio puede claramente dañarnos todo el proceso. Entonces, para que no nos tome por sorpresa. ¡Wow! Cayó más. Genial. Ahora sí ya cumplió por lo menos el objetivo total, que fue un 1 a 2. Desde este punto también todavía es posible una reversión porque no nos ha roto estructura en un minuto. A ver qué pasó. Ya aquí empieza como a amagar mucho. Si usted ya lo ven dudoso, chao, adiós. Porque ¿qué pasa? Borde, se devuelve, ¿no? Y quizás vuelve y caiga, pero por lo menos ya agarraron este movimiento. Aquí ya les quebró al alza. ¿Tomaríamos compras realmente ahí? ¿Ustedes qué dicen? Yo fuera tenido mis stop loss ahí asegurando la venta. Muy bien, muy bien. Y se van con algo. Van a haber días, como ayer, que tomen esta venta y eso, ¡rum!, derechito. Pero la mayoría de días les aseguro que no va a ser así. Entonces, si ustedes no toman beneficios pronto, no se protegen, les aseguro que su rango de asertividad de stop loss sube por ahí a un 90%. Eso sí, el que quiera tener 90% de asertividad en stops, no lo recomiendo. ¿Sí o no? Entonces, no pequemos por inocentes, tomemos beneficios rápidos. Si estamos haciendo esta clase de entradas, reitero, de scalps, están haciendo las otras, ya da chance un poco más de stop, desarrollo, bla, bla, bla. Pero en este caso estamos tratando de agarrar un movimiento de un punto a otro rápido. ¿Sí? Y finalmente, bueno, ya aquí el precio empieza a devolverse. Si queremos comprar, ¿dónde sería el boss oficial? Si queremos comprar. Esta entrada, yo creo que la tomé por acá. Ajá. Si queremos comprar trabajando de pronto, pero digamos que una compra más segura es que haga el boss. Que como que el precio les haga el boss. Eso es como lo que quería preguntar. En este punto sabemos que el precio se nos está regresando. Ya es de 1 a 2. Sigue vigente el fractal que tenemos de un minuto. Ahora lo único es que el fractal de este un minuto todavía le faltaba al extremo. ¿Qué puede pasar si llega acá al extremo? Pueden pasar dos cosas. Lo primero, que el precio suba, rompa y ya sabemos que va para arriba. O lo segundo es que volvamos a tener esta clase de confirmación, pero acá. Veamos qué sucedió. Iba a hacer simulación, pero creo que se nos desarrolló mejor así con este backtesting para no alargar mucho la sesión. Simplemente quería que entendieran la dinámica. Ahora, vamos a ver. En este escenario, si ustedes consideran que el precio debería llegar acá y ustedes quieren tomar compras en continuación, yo lo único que les puedo decir es que cuando tengamos escenarios muy comprimidos, por favor no los operen. La tasa de mortalidad en una consolidación es muy alta, chicos. ¿Sí? Y lo digo porque lo he estado testeando y esta semana inclusive tomé un espacio de tiempo para operar consolidación, tomando buy stops y sell stops, y la tasa de mortalidad es altísima. Me pegó una levantada, pero lo estaba haciendo a propósito, ¿no? Era para poder decirles a ciencia cierta eso. Cuando tenemos rangos, o está muy consolidado el precio, la tasa de mortalidad de un trader es altísima. Entonces, por favor, no se metan ahí. ¿Listo? Ustedes ven rango y ya, chao, miren otra cosa. ¿Sí? Mírense el curso de nuevo de Bitrade, recomendadísimo. Listo, sigamos. Ahora el precio está llegando de esta, miren, esta acción del precio acá es un descarte de una vez. No entren en esta acción del precio. No, ni siquiera se molesten de mirar cuál es el rango. Esto es feo, esto es horrible, esto es guácala. ¿Sí? No lo miren. ¿Vale? Siguiente. Ya el precio. Miren cómo yo sé que es un precio guácala que está entre esto. Ahora, uy, profesor, es que se dio, es una maravilla. Sí, genial.
pero no. Ahora, entendamos por qué pasó esto, porque también hay que verlo por qué se desarrolló esto. Patrón Fuchi Guagala. ¿Quién no dejó que el precio subiera más? ¿Sí o no? Y por aquí se presentó rangos y lo que sea y toda la cuestión. Y si ustedes lo ven de esa forma, que es algo que también he estado viendo que funciona muy bien, todo esto es un asco. Todo La sponsor de Javi, la sponsor de Javi. Ah, sí, la sponsor de Javi, mira. Javi, eres grande. Ah, y este bajo no creó un nuevo alto tampoco. Y este alto, exacto. Entonces vamos a entender ese contexto. Primero acá no hizo un nuevo alto. ¿Sí? Ahora que recuerdo, no, esta no fue mi entrada. Mi entrada fue acá. Creo que fue acá. ¿O fue acá? No, entonces fue esto. Ya me olvidó cuál fue mi entrada. Bueno, en fin. En fin. Esto todo es horrible. No quieren participar ahí. Pero si ustedes empiezan a ver que aquí este mínimo no fue capaz de quebrar este alto, que de momento estamos viendo que está otra vez sucediendo este momentum de acá, está quebrando un poco de cosas y nos vuelve a hacer este, como que intenta subir y nos está respetando esto. Hombre, esto está mostrándome como un interés de pronto tumbarlo, al menos hasta acá, o llevarse este low que no fue capaz de quebrar este alto. Entonces, esto es de práctica también, pero ¿dónde hubiera podido ser una entrada acá bonita al quiebre de esto, con un SL acá, y sabiendo que podía reaccionar acá, pero con mucha probabilidad de llevarse el low? Sí, entonces esto hubiera sido un trade más limpio, entendiendo pues todo lo que venía pasando. No pudo subir, negligencia en la subida, entrada aquí, pudo haber sido este low, stop loss por encima, o sea, 1.7, y el take profit hubiera sido acá, este recorrido. Ahora, ¿vale la pena? Ya depende de su criterio, pero si lo toman ya saben dónde se tienen que devolver o dónde se les puede devolver. Así que o se protegen o lo que sea, pero no pequemos por inocente. El precio les dio inclusive la oportunidad de un 1 a 3 y ya saben que estamos en precios baratos de 15 minutos. En cualquier momento empieza la reversión, ¿no? Miren cómo se acumula, miren cómo empieza, cayó más, fabuloso. Ahora, tenemos un nuevo fractal de un minuto. ¿Cuál es? Vuelve la misma historia. ¿Ya ven por qué seguirlo en un minuto no es tan confuso? O sea, entendemos el contexto de que en cualquier momento nos da a volver o como estamos en 15 minutos. Pero en un minuto vamos siguiendo esa estructura y les puede ser muy provechoso. ¿Listo? Entonces, si tenemos este fractal bajista, ¿dónde queremos vender? Sobre 50. Sobre 50, ¿cierto? Entonces, esto es una zona y esto es otro. Por favor, esperen las continuaciones así, son lo más tranquilo posible. Y si se va el primer trade, no pasa nada porque él se va a ir acomodando. ¿Listo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Profe, ahí en el fractal anterior, donde no pudo romper un bajo más bajo, en la zona de acá arriba, ¿ya? Esa parte, como el segundo bajo, superó con la mecha al primero, digamos que ahí no lo tengo que tomar como como 2 puntos de liquidez, porque ya lo eliminó el anterior, ¿cierto? Sí, le elimina, pero no. O sea, digamos que todavía para mí, porque no hay cuerpos relacionados acá, sigo estando trabajando en este movimiento. ¿Sí? O sea que si yo trazara, digamos, una X ahí y una X acá, porque ya lo borró, no correspondería a liquidez, ¿cierto? Porque ya lo borró. Ya lo borró. Ahorita la liquidez reposa sobre este mínimo. Sobre ese solamente, ¿cierto? Ajá. Solamente ok, este mínimo. vale. Bueno, vamos a avanzar y ir concluyendo ya con esto. Creo que la dinámica se entiende. Que no quiero hacer un video tan larguísimo, que yo sé que ya vamos largo, pero no quiero hacerlo tan largo más para que no se
Profe, en ese momento ya rompió lo de M15 para pensar en compras. ¿Qué opción hay? Profe, me retiro. Vale, Andrés, fíjate. Para considerar una compra ya en zona de discount de 15 minutos, vamos a esperar que el precio nos quiebre, nos haga este patrón. En este caso, nos haga este boss acá. ¿Listo? Mientras no lo haga, podemos monitorear qué pasa acá, porque podríamos también aprovechar ventas. Entonces, si ven que es como más confianza entrar así, a simplemente programar una continuación acá y ya. Y sobre todo cuando estamos en precios de peligro de reversión, es mucho mejor. Entonces, veamos qué pasa. Aquí el precio nos sigue desarrollando estructura, pero para mí eso sigue siendo un solo fractal, porque aquí, pues, más que todo fue como una pausa. ¿Listo? Profe, ¿y M15 y M5 en qué parte está llegando el precio? Veamos. 5 minutos. Bueno, un rango por acá, pero 15 minutos. En 15 minutos está limpiando esta liquidez de acá. Okay. Y llegando a este rango de acá. Más o menos ahí. Siempre van a tener zona. Lo mismo si hiciéramos esta dinámica en 15 minutos, exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Cuál es la dinámica ahorita en 15 minutos? Que o bueno, no en 15, sino por ahí en una hora. Esto es todo un fractal de una hora, ¿no? Lo mismo, es lo mismo, el precio es fractal. A mí me da risa cuando uno se pierde en un minuto porque es que es lo mismo. Simplemente aplicarle ese contexto. ¿Sí? Ahora, algunos no lo verán complicado y créanme que para eso son el acompañamiento. ¿Sí? Estamos para ayudarles, no se preocupen. Pero quiero hacerlo, trato de explicarlo muy sencillo porque yo sé que esto a veces puede ser muy tedioso. Entonces veamos qué pasa. Ya tenemos nuestro fractal, ahorita estamos esperando que llegue a precios caros, ¿no? Para poder buscar una venta. Ahora aquí estamos viendo este movimiento alcista y estos rangos que ustedes ya vieron por lo que hablamos en el primer bootcamp. Inclusive acá algunos podrían considerar esto como un boss, algunos no. A mí me gusta más acá, que se rompa el fractal principal. Pero aquí empezamos a ver de cierta manera como estos quiebres subestructurales, vemos rangos que se van respetando, ¿no? Entonces uno puede jugársela también con buy limits o sell limits hasta zonas baratas, zonas caras. Profe, ¿usted no toma una compra acá abajo? Ahí en ese... No creo que yo haya tomado esa compra ahí. Creo que si la hubiera tomado, lo hubiera tomado más como acá. Me gustaba más porque ya me estaba mostrando más intención. Pero yo no tomé una compra ahí, ¿o sí? No recuerdo. Creo que sí, no sé, yo creo que lo pasó por el Telegram. Sí, bueno, entonces de pronto sí. Sí, porque estaba viendo la intención. Estábamos en precios baratos y estaba jugándome el pullback. Sí. Para la mayoría, yo les recomiendo, como hasta ahora digeriendo este concepto, esperen más bien el retroceso y ya luego. Pero yo a veces me la juego también en el pullback. O sea, yo me voy montando en el pullback y cuando llega acá me le voy de nuevo. ¿Sí? Pero no tienen que hacer eso de una. Practíquenlo mucho primero y ahí sí. ¿Vale? O sea, en otras palabras, ¿qué hago yo, profe? Si quieres empezar, espera que llegue y lo mismo que venimos haciendo. Es como más tranquilidad operar así. Si ya se quieren complicar un poco como yo, ustedes ya empiezan a buscar esto. Miren cómo sube. Miren, por ejemplo, acá. Son rangos. Aquí pude haber entrado por un límite. Acá fue la que yo tomé ayer, la buy stop, sí, creo que fue. Ajá, también es un buy stop. Sobre todo porque tienes este alto. Por acá iría tu SL. Y Sí, estábamos proyectados a esa compra. Es válido también. ¿Listo? Porque es válido, porque están entendiendo la bajada y están entendiendo la subida. ¿Sí? Entonces estamos esperando que el precio llegue a una zona. Llegó a la primera. Entonces tu compra, obviamente ya irías super break-even. ¿Cierto? Tu compra. yo le puse 1.5. 1.5. La pusiste acá debajo. Abajo, claro, de la Bueno, mecha que sí, está bien, está bien. Y hasta acá tienes un 1 a 2 casi, llegando a la primera zona, donde esperamos que rompa. ¿A quién le tiene que romper la cara? Para usted decir, esta vaina va a caer. A este. Muy bien. ¿Listo? Veamos. Siguió subiendo. Ahora, ¿quién le tiene que romper la cara? Muy bien.
Sigue subiendo. Sigue subiendo. Llegó. ¿A quién le tiene que romper la cara? Ups. Tenemos un boss, profe. Tenemos un boss en un minuto. Un minuto. Uy, profe, ¿ahora qué sigue? Ahora sigue. Pueden seguir la estructura por un minuto, pero saben que en algún momento el precio les va a hacer esto. Se va a regresar. Va a hacer esto porque es el patrón que buscamos. Y así. Y tienen puntos de reacción donde el precio puede empezar a descender. Puede pasar también que ustedes la pueden seguir así, porque el precio les hace esto. Entonces van marcando ese fractal de un minuto. ¿Sí? Pero particularmente todo esto hace parte de un solo movimiento. O sea, ya se está cumpliendo el patrón de compras que si lo vemos, por ejemplo, en 5 minutos, se ve un poco mejor, ¿cierto? Pero que aquí obviamente puede haber también reacción, porque son rangos pasados que no habían sido mitigados que pueden generar una reacción en venta. ¿Sí? Entonces, aquí creo que fue que tomamos otra venta. ¿A quién le tiene que romper la cara a este man? Porque aquí está llegando a una zona importante. ¿Cierto? Y tenemos un fractal de un minuto nuevo. Está bastante extenso. Sería de aquí a acá o también de acá a acá. Puede ser también, ¿verdad? De acá a acá. Es como el más reciente. ¿Sí? Entonces, debería bajar, romperle la cara a alguien. Ok, aquí lo rompe. Piense que no invalida el rango, simplemente lo limpia con mechas. ¿Dónde hubiera sido una entrada acá? Como pullback, ¿no? Ok. Ok, perfecto. Esta acá sería la más óptima, como la están señalando, y esperando un nuevo rango, que es esto. Esto acá. Perdón. Ahí ya fue reactivado la venta, ¿cierto? Sí, ya se hubiera activado una venta. Y el SL, ¿dónde? Sobre la mecha. Sobre la mecha, correcto. Ahora, eso es un pullback, ¿no? La idea es que si esto ya empezara a subir, lo mismo que estábamos haciendo en ventas. Les voy a invertir el gráfico un momento para que lo vean. Si seguimos viendo un escenario en ventas, ¿dónde esperan las ventas, entre comillas? Las Que suban. ventas. Exacto. La primera, segunda. Exactamente. ¿Tienen que trabajar el pullback? No. ¿Sí? Solo como las continuaciones. Ahora sí, volvemos al gráfico de ventas. Veámoslo. ¿Qué hace? Perfecta, una muy buena reacción. O sea que aquí hubiera sido la entrada como lo mencionábamos ahorita. Y el stop loss por acá. Un pip y medio puede ser. Por ahí. Y saben que si tenemos este nuevo fractal de un minuto, ¿quién nos puede dañar todo? Muy bien. No, esta gente es voladora. Y yo preocupado. Listo. Entonces, ¿aquí qué esperan? Lo mismo. Que llegue, que te rompa el comprador, etc. Aquí pasa algo muy interesante. Y es lo siguiente. Estamos en precios baratos, por ejemplo, acá. Esta es otra zona de reacción, ¿no? Y aquí quizás alguien pudo haber tomado una compra si se rompe esto y el stop loss acá. El tema era, vuelve y juega el tema de si nos conviene o no. Entonces, solo poniendo el ejemplo para hablar de cada movimiento en sí. Si ustedes hubieran considerado que el precio puede romper acá. Y era caro también. Y su stop loss acá. ¿Quién les podía obstruir? Exacto. Entonces, si ustedes hacen esa medición, o sea, ¿vale la pena tomar una compra? Ahí. Exacto. Eso es lo que les evita tomar trades innecesarios. Gracias por entenderlo. Entonces, ahora ya llegó al extremo. ¿Sí? Llegó al extremo. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Que nos rompa ¿a quién? Al mínimo. Ahí tiene que romper acá para considerar una compra. Miren el stop loss. Miren el stop loss. Y el recorrido hasta acá no vale la pena. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Sigue cayendo. Profe, ¿pero qué está haciendo el precio? ¿Por qué está cayendo de esa forma?
tenemos un boss ahora en un minuto nuevo de la subestructura, ¿saben? Pero ya saben el contexto de 15 minutos. El precio ya quebró estructura a la alza y estamos esperando esto para qué. Para compra. Exactamente, pero el precio cómo está cayendo, está quebrándonos esta subestructura, nos está dejando un nuevo rango, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo rango de un minuto? El más reciente, el fractal más reciente de un minuto. Muy bien. Eso es fondo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces ustedes saben que tienen acá esto. Y acá. Listo. Listo. Y en ese orden de ideas, ¿dónde buscarían vender? Muy bien. Ahora tienen presente algo y es que estamos en precios baratos de 15. ¿Sí? O sea, yo puedo buscar ventas, pero ojo porque en cualquier momento se nos devuelve toda la cosa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Ahí yo tengo una compra también. ¿Por qué? Porque te rompe esto, ¿cierto? ¿Y dónde iría el stop loss? El stop loss, como claro, por ahí mínimo. Muy bien, porque querías jugar el pullback. Ahora sabes que acá se te puede devolver. ¿Por qué? Porque tienes esto. ¿Listo? La tomé un poquito más abajo, profe, si quiero la marca más abajo ahí en la segunda línea que puse. Aquí. Ahí, exacto. Ok, perfecto. 1.5 igual de stop loss. Ok, perfecto. Hasta acá más o menos. Siguiente. Ok, llega a tu zona. ¿Quién tiene que romper este mapa para que caiga? Acá. Ahí yo había puesto break-even. Muy bien. Sigue subiendo. Bueno, está ahí en el rango. ¿Dónde hubiera sido la entrada en ventas? Todo lo detectamos antes de que esto pasara, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Sí. A mí me sacó ahí 1 a 1, pues puse el stop loss, después lo moví arriba, abajo de ese protector. Muy bien. Entonces, venta, stop loss, y saben que el precio está llegando. Ya sabemos que todo fractal tiene un extremo y otro extremo, ¿no? O sea que aquí, ¿qué pasa? Tomo beneficios, profe, dejo que se me devuelva. Yo tomé beneficios rápido. Exactamente. Exactamente. ¿Listo? Entonces, veamos qué más sucede. Se devuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó al extremo y exactamente. Y está volviendo otra vez a precios caros para vender. Vamos a ver. ¿A quién tiene que romperme en este caso para poder yo considerar más ventas? Esto de acá. Todo esto es un rango muy grande. Ni lo miro. Y ahí ya está como muy Abajo. consolidado. Exactamente. ¿Quién me habló ahí? Paola, creo que fue, ¿no? ¿Paola o la Lady? Sí, yo. Ahora. Ah, sí. Vale, Paola. Listo. Entonces, nuevamente estamos en precios caros para poder vender. Había que tomar en cuenta, profe, que ese era un rango que teníamos ahí que produjo un quiebre. Ese rango produjo este quiebre, llegó al 50% y reaccionó. Correcto. Ahora, esta primera entrada estuvo fabulosa y aquí este rango puede causar también que el precio vuelva a caer. Para no irnos muy lejos, fue lo que pasó justo acá, ¿no? Por acá arriba. Si ustedes se dan cuenta, el precio repite muchos patrones. ¿Se acuerdan de esto? Miren, dio una caída, dio una caída. Ahora puede venirse otra caída, si quiere. ¿Sí? Pero pues ustedes están esperando la confirmación. Exacto, tiene SQL highs, toda la cuestión. El punto es que él tiene que quebrar a alguien para yo confiarme que va a caer. ¿Y quién es? Todavía estamos muy lejos de ese rango. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo programo una venta aquí, es muy probable que aquí se me rebote y mi stop loss tenga que ir acá. ¿Quién toma una venta así? Nadie, yo no. Nadie, ¿cierto? ¿Conviene? No conviene. No.
Listo, cayó, cayó y se fue. Nada que hacer. Simplemente fue un escenario. ¿Dónde pudo haber sido la entrada más óptima? Exacto. Ahí donde marca esa U, está muy bien. Porque irías tras el quiebre de esto, pero ya sabes que tienes este rango. O sea, inicialmente con el stop marcado, no. Pero ya en No. este sí valdría un poquito la pena, porque aparte este no fue capaz de generar un nuevo high. Entonces, es Creo que esa como... venta fue la que yo tomé, profe, pero por rango tradicional acá. Me metí al 50 y aquí ya me sacó en break-even. Exacto. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien hasta acá. Eso es entrada tradicional. Ahora, por la entrada que estamos hablando, pues esta hubiera sido la única, bueno, la segunda opción y esta hubiera sido la primera. ¿Vale? Y ya saben que el precio hizo esto, o sea que, uy, cuidado porque en cualquier momento se nos devuelve. ¿Listo? Pero van siguiendo la estructura. Nuevo fractal, de un minuto. ¿Cuál es? Eso. Yo no sé, mal contado, si alguien lo ha hecho, cuántos trades se han dado bien solo esperando el extremo o por lo menos esas regiones y el quiebre. Creo que muy pocos se han ido a stop loss, si mal no estoy. Deme un segundo. Listo, chicos, entonces tenemos un nuevo fractal. Ustedes son muy conscientes del contexto, ¿no? O sea, tengan eso siempre presente, no se casen solo con eso, solo que aprovechen hasta que el precio no les dé nada, pues porque les vamos a matarnos la cabeza de que ya tiene que subir, ¿no? Entonces, ¿dónde esperaríamos las ventas? Este va a ser el último ejercicio, les muestro un PDF que hizo Ricardo para unos ejemplos rápidos y concluimos. Muy bien, sobre esas áreas. Entonces, veamos. Vamos, obviamente, modificando nuestro fractal. Listo. Lo vamos modificando. En cualquier momento se viene el pullback. ¿Dónde empezaría el pullback normalmente? En este caso, eso es. Muy bien. El pullback. Sí. Listo, muy bien. Si ustedes tomaran una entrada acá como pullback, que es razonable hacerlo, aparte que estamos en precios baratos de 15, o sería un stop loss más o menos por acá, 2.2 pips. Muy grande. Algo grande, pero no me gustaría mucho, la verdad. Pero sin embargo, ahí se da, ¿no? Raúl, una pregunta. Y en este Dígame. caso, recordemos que ya este movimiento alcista ya había hecho un boss de la Ujú, temporalidad mayor, por decirlo así, correcto. y ya prácticamente hizo todo su pullback por aquí a estas zonas de interés. ¿No sería mejor darle más relevancia a las compras? Sí, claro. Precisamente por eso lo estamos, lo hubiéramos considerado acá. ¿Sí? Una compra. Quisiéramos, obviamente, que el precio se fuera, pero somos conscientes de que aquí puede el precio fácilmente hacer esto. Y ahí sí subir. O sea, si queremos comprar, le damos a relevancia a eso y esa es la dinámica. Queremos buscar ese escenario para compras. La primera oportunidad que se nos brinda posiblemente es el quiebre de este rango. Como tratar de tomar ese pullback conscientes de que aquí ya el precio puede despegar. ¿Sí? Entonces nuestra entrada hubiera sido sobre este alto, al quiebre de este alto, y el stop loss sería por debajo de este rango. Yo tomé esa compra. ¿Listo? Eso hubiera sido la mejor opción. Creo que lo tengo muy a ras, solo un poquitico, como 2 punto algo. Algo grande el stop, entre comillas, pero con un potencial de que siguiera subiendo. Aparte que pues, exacto. Profe, ¿y aquí no era también una opción en caso de que quebrara ese o esa velita ahí? No, ¿por qué? Porque estarían vendiendo ¿dónde? ¿Dónde estarían vendiendo No, ustedes? digo para las compras, profe, para las compras. Ah, o sea, si rompe acá o este. Sí, sí, claro, al romper este nuevo protector que tuvo ahí, Sí, sí, puede ser con el una stop loss opción. por acá abajo. Sí, solo que te hubiera sacado. Cosas de la vida. Sí, Sí. no importa, no importa. Entonces veamos.
Ya tú puedes ir viendo cómo se acomoda y dices, ok, bueno, aquí ya hizo un pullback, bueno, está haciendo como un retroceso así chiquito en esta subestructura. ¿Dónde quebraría el precio que uno diga, pues madre, ya podría inclusive confiarme en una compra? ¿Qué nivel buscaría yo para que quebrara? Exacto. Este de acá. ¿Por qué? Porque el precio estaría haciendo algo como esto. Ah, bueno, cayó así. Pero esto, a lo que voy, perdón, es que sería un rango tradicional, ¿no? Que el precio está haciendo, haría esto. Eso sería como una confirmación también, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa es muy puntual. Recuerden que los pullbacks son los trades más complicados que ustedes pueden tomar. ¿Sí? Peligroso. Son muy peligrosos, exacto. Entonces, yo lo que esperaría, digamos, en este caso es que quebrara este alto de acá y buscaría un stop loss de acuerdo al más reciente rango que me vaya formando. Entonces, por ejemplo, hasta el momento, esto sería, para que lo vean a detalle, esto sería un rango, ¿sí? Que ya me quebró con cuerpo. Entonces, si yo considero una compra de pronto, cuando me quiebre acá, mi SL debería ir como por acá, que sería 1.9 en promedio, ¿sí? ¿Qué hace el precio? Nos quiebra eso, nos respeta el rango y tiene pinta de subir, ¿no? Ahora estoy llegando a precios caros dentro de este microfractal que tenemos ya señalado en un minuto. ¿Listo? O sea que en precios caros el precio nos puede revertir todo. ¿Sí? Aquí nada es garantía de que el precio va a seguir subiendo, como tampoco es garantía que va a seguir bajando. Pero sí quiero que veamos la dinámica que venimos haciendo. Tomamos un pullback, ¿sí? Ahora estamos en precios caros donde puede dar ventas. Me quiebra este nivel. ¿Será que quiera una entrada también o no? Entonces, ¿qué dice? Llega acá, zona cara de este fractal de un minuto. No lo respeta como tal, bueno, me reacciona al imbalance y nos quiebra el más reciente rango que tenía que proteger los altos, esta secuencia alcista, ¿sí o no? Exacto. Pude haber tomado una venta acá con un stop loss acá, ¿ustedes qué dicen? O acá. No, no. El recorrido era muy corto. Eso es, muy bien. No hay recorrido. No valdría la pena, mejor dicho. Pero de que lo puedo tomar, sí, pero no valdría la pena. Porque aquí ya saben que se puede volver a estrellar y volver a hacer esto. ¿Sí? Ya para esta hora, que el precio ya desarrolló como que el trade del día, el trade del día es esto, ya normalmente vamos a ver un euro dólar más bien consolidado. Víctor. ¿Listo? Raúl, perdón. Dímelo. En este caso, una cobertura ahí aplicaría. ¿Dónde? En este escenario donde está la última operación. Es decir, dejando el stop loss donde lo habíamos dejado, o sea, tomar la cobertura acá. Podría ser, solo que estamos entrando en el juego de la consolidación y a mí esto ahí ya no me gusta. O sea, estamos como en toda la mitad, ¿sí? Yo más bien evito. Sí, evito. Y si voy a tomar una venta, entonces más bien espero que llegue al extremo. ¿Sí? Intenten mucho los extremos y verán, se van a dar cuenta que son interesantes. Miren, por ejemplo, ya lo que empieza a pasar acá. Patrón Fuji-Wakala. Rango. ¿Queremos estar participando ahí? Nunca, por favor. Si hay consolidación, no se metan. Ya lo único que ustedes tienen que esperar es que esta vaina suba al extremo. Ni siquiera, miren eso. Se los digo por experiencia, lo estuve probando. La tasa de mortalidad de estas consolidaciones es muy alta. Por lo tanto, yo les recomiendo, y mi trabajo es decirles, no lo operen. Si lo operan y lo hacen, por favor tengan mucho cuidado si nos dicen eso, porque eso es jalón de orejas de una vez.
Pero una pregunta, por ejemplo, cuando el precio se está desarrollando, digamos que hasta acá, nosotros no sabemos qué está pasando, ¿cierto? Claro. Entonces, sería que 3 toques en la misma área, ¿o qué? Para Va- considerar Sí, claro. que es una consolidación. Sí, digamos que tú realmente empiezas a notar este escenario como por acá, que ves negligencia tanto para subir como para bajar. Entonces, si estás en la compra, salte o ya hubiera salido break-even, muy posiblemente, ¿sí? Entonces, o te hubiera sacado stop, qué sé yo. Realmente ya cuando el precio te saca por break-even o por stop, algo te querrá decir, porque entonces no tuvo suficiente intención para seguir fluyendo, si no tuviera dado más recorrido, ¿cierto? Entonces, como por acá ya empezamos a notar eso, entonces simplemente, como ustedes ya saben que hay dos zonas importantes de un fractal, dicen mejor, me espero el extremo. Y se quedan esperando. Cuando llegue, consideran. ¿Sí? Lo mismo Profe, acá. y esta compra acá abajo igual era válida, ¿cierto? Esa compra ahí en ese quiebre de Sí, ese es buy válido, stop. es válido, es válido, Ok, es válido, pero son conscientes de que llegando acá todo se puede sí. dañar. Entonces, Sí, cuando incluso ustedes, reaccionó antes. claro, cuando ustedes son conscientes de dónde puede reaccionar y se puede dañar, no van a vivir lamentándose la vida. ¿Listo? Entonces, exacto, tienen más opciones allá. Vale, Saúl, un abrazo, hermano. Cuidas. ¿Listo? Bueno, ya aquí, como les decía, se consolida demasiado toda la cuestión en la estructura de un minuto, porque tenemos en cuenta lo que ustedes estaban diciendo de 15, de 5, de un minuto, perdón, que rompe y podemos considerar mejor las compras. Tienen un punto y es, claro, yo necesito ver que esta acción del precio está consolidada, pero necesito saber entre qué punto a qué punto está generando este rango o esta consolidación. ¿Y entre qué punto era? Más o menos desde este low hasta este alto. Si se dan cuenta, es la subestructura que el precio estaba generando. Y solamente sabemos cuándo va a salir de ahí, cuando nos rompa o este alto o este bajo. Si ustedes se dan cuenta, al quiebre de este alto, el precio genera obviamente un gran movimiento y este rango. Yo pude haber esperado eso o simplemente no hago nada, porque ya tengo mucho rango, pero solamente para explicar el porqué de esto. Miren lo que pasa. Tienen estos dos puntos. Saben que en medio de estos dos puntos no quieren participar, pero si el precio nos quiebra esto, y obviamente pueden ver este rango, porque saben que esto está, porque básicamente antes de que esto hiciera esta subida, fue bajista, bajó, la vela alcista apertura abajo, cae y luego sube. Entonces ya saben y identifican este rango. Aquí hubiera sido una posible entrada más limpia, que hubiera sido esta, al quiebre este alto acá y un SL acá. Teniendo en cuenta que pues, claramente estarían comprando en precios caros de este fractal de un minuto, pero que tenemos el contexto de 15 que lo va a jalar a la final y va a ser la temporalidad mayor la que predomine por encima de una temporalidad menor. ¿Listo? Pero cuando llega a estos extremos, aquí es donde podemos considerar quizás comprar. Y no sé si Joseph está todavía acá en la sesión o si te me fuiste, mi hermano. Pero aquí hemos llegado al escenario que a ti te confundía. El gran desplazamiento por líneas. Aquí hubieras buscado una venta, pero mira lo que está sucediendo desde antes de esa llegada. Aquí era una oportunidad de entrada. ¿Y cómo buscamos posiblemente entrar en una venta? Ahí es cuando seguimos haciéndonos la pregunta. ¿A quién debería reventar el precio para yo considerar que puede caer? ¿Cuál es el rango protector ahí? Muy bien. Entonces, si yo considero, por lo que estamos viendo, que acá el precio debería caer, tiene que romperme esto para yo poder. Y si no lo hace, pues no lo voy a creer, ¿no? ¿Qué hace el precio? Cae, respeta. Hasta el momento ahí estamos teniendo quiebre por fin. Y ahora preguntémonos si vale la pena una venta. Si yo tomo la venta acá, al quiebre de mi rango, mi SL debería ser este, 3.2 pips. No Y vale la pena. puedo tener un rebote acá. ¿Vale la pena? No vale Ah, la pena. ¿Vale? O sea, ¿y qué pasa?
El precio viene, reacciona al imbalance y vuelve a intentar subir. Aquí es donde se pone interesante porque si se dan cuenta el precio se comprime un poco más. Voy a volver a esta vela. Se comprime un poco y quiero que vean la estructura de la estructura. Tenemos la principal, que fue el boss y toda la cuestión. El más reciente fractal de 1 minuto es este. Si se dan cuenta, cuando fue subiendo genera esta estructura, luego cae, luego rompe y ahora tenemos una nueva subestructura que es de acá a acá. ¿Sí la ven? De este bajo a este alto. ¿Lo ven o solo lo veo yo? Sí, profe, sí. Estoy loco. Sí, como un rango. Como un fractal chiquito. Un fractal. Esa sería la tercera subestructura, porque Sí. la subestructura segunda viene siendo esta. Sí, te las dibujo. La primera estructura. Subestructuras, estas. Sabes que tienes de este alto a este bajo. Dentro de la estructura se forma subestructura. Así. Ya estás en un extremo, que es la posibilidad de vender tras el quiebre, pero tienes este último movimiento que también te puede estar diciendo algo. Así lo trato de visionar yo, ¿no? Lo que pasa es que claramente porque se pone a veces complejo, porque es que realmente estamos trabajando esto. Estamos trabajando este impulso grande y todo esto es subestructura. Entonces, ustedes saben que con la subestructura hay muchos niveles que se van formando a medida que se desarrolla. Sabes que va a seguir subiendo cuando te rompa esto y vas a tener un nuevo fractal principal. ¿Sí? Entonces, solo quiero que vean este último trayecto y estaríamos trabajando estos dos. Entonces, pregunta del millón. ¿Quién incentivaría las ventas y quién incentivaría las compras? ¿Quién me puede generar más ventas? Este, que es un extremo, ¿no? ¿Y quién me podría sostener las compras? Exactamente. Este de acá. Este. El bloque, mejor dicho. El bloque con imbalance. ¿Sí? Entonces, yo sé que en cualquiera de estos dos puntos se pueden presentar o ventas o puedo buscar unas compras. Pero si veo la estructura a detalle y veo el más reciente movimiento, para no complicarme la existencia, el precio hizo un impulsito pequeño y hizo un retroceso al menos del 50%. Veamos ese retroceso, esta última acción del precio, cómo lo hizo. ¿Vale? Veamos esa acción del precio, ahorrar todo esto y vean cómo hace el pullback. Primero, nos quiebra este último rango que era protector. Segundo, el precio cae de esta forma. Impulso, retroceso, impulso, y ahora está haciendo un retroceso. ¿Sí lo ven? O sea, es como si estuviera haciendo esto. ¿Vale? ¿Será que si el precio me muestra intención de quebrar esto, no va a seguir de largo? Sí, claro. Entonces, yo quiero que Sí, por la intención del precio. Es por eso que lo hacemos. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo yo detectaría una buena intención? Cuando me quiebre, ¿cuál rango protector bajista? ¿Lo logran ver o no? Mecha entrelazada. No, bajista. Ese sería como para compras. Digo, el que protegería los altos, perdón. ¿Quién me está protegiendo los altos? Muy bien. De esta mecha a esta mecha. Mecha entrelazada. Este es el rango que me está protegiendo los altos. ¿Sí? Es decir, que si el precio me quiebra acá, podríamos considerar una compra siempre y cuando nos dé un buen stop loss. Porque si no, no vale la pena. Ajá. Hasta el momento este podría ser. Digamos que yo considero una compra acá. Como buy stop, mi SL debería ser este. 2 pips. Siendo conscientes que ¿qué tenemos arriba? Liquidez. Y venimos de todo esto. ¿Sí? Pero, profe, una pregunta, ¿aquí no habría riesgo de que como es este nuevo fractal, es su máximo más alto, además el precio ya se está comprimiendo tanto, no correríamos el riesgo de que simplemente suba acá y pum? Sí. Comprar caro. Corren ese riesgo.
¿qué podría incentivar la subida? O sea, por eso es probabilidad. Cuando el precio ya está muy enfrascado, es verle ese detalle y tomar la decisión. ¿Mejor me meto o mejor no? Pero aquí hay liquidez, ¿no? Sí. Claro. Y lo que tú dices es cierto. O sea, claro, aquí el precio puede hacer esto y nos fregó. Entonces es de tomar la decisión y decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo les muestro cómo hubiera sido la posible entrada. Ahora, de que eso valga la pena o no, es lo que no sabemos. Ahora, si el precio está quebrando ahí y mi stop loss es de 2 pips, ¿vale la pena tomar ese trade sabiendo que se me puede volver acá? No. No. Arriesgadísimo. Tomar la liquidez de acá no es garantía. Vamos a ver cómo se desarrolló y veamos si tenemos razón o no. También hay liquidez por debajo. Exactamente. Ahora, fíjense cómo el precio se comporta. Ya no se hubiera dado un paro cardíaco ahí. Ya está, ya con esto, yo ya me voy saliendo. Creo que esa fue la venta que yo aguanté un buen rato. Cuando ustedes ven que el precio lucha y les da la oportunidad de salir, sálganse mejor. Esperen otra oportunidad. Así se desarrolle, así esto se dispare. Pero sálganse, porque algo me está queriendo decir. ¿Qué cosa? Que este man no les está permitiendo subir el precio. Y estoy en una zona en teoría. Si miro el más reciente fractal, bueno, ese es el reciente, pero el anterior, estoy en zonas caras. Y puede bajármelo y decirme, no, pero es que 15 minutos ya debería subir, sí, pero puede bajar hasta acá también. Y ahí sí empezar a subir. Lo que sí sabemos es que tenemos mucho precio comprimido. Sí, ya muy consolidado. Entonces, aquí en este punto, cuando ya el precio se pone a hacer eso, yo me saldría. ¿Listo? No saquen el rosario ni empiecen, o sea, simplemente empiecen a ver intenciones. Si el precio está consolidando así, ¿será que él se va a disparar? Ya lo hubiera hecho. ¿Sí o no? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Ah, me sacó. Por acá se presentó otra venta. ¿Quién me dice? Creo que Jeffrey la tomó. ¿Quién fue el que la tomó? Profe, sí, creo que sí fue esa, me toca revisar el gráfico, pero yo era analizando por acá esta zona. No, creo que fue más arriba porque yo tenía en cuenta esta liquidez. Pero no fue por buy stop ni sell stop, sino tradicional. Sí, por rango. Pudo haber otra venta, pero reitero, este tipo de escenarios, sea como sea que se presenten, no los queremos. Sí, la venta sí se puede haber dado acá. Ahí, cuando rompió ese rango, pero es que está muy comprimido el precio. Muy comprimido. Entonces, evítenlos, eviten esos escenarios. Ahora cayó. Ahora fíjense, otra vez para abajo. ¿Cuál hubiera sido el quiebre más limpio en esta última acción del precio? Más o menos como por acá. Muy bien. Sí. Más o menos por acá se hubiera podido lanzar el caricellazo porque uno dice, bueno, no fue tan capaz de romper, ahora está cayendo así, me generó un nuevo rango y acá el quiebre pudo haber sido una opción más limpia. ¿Sí? Esos escenarios son los que más deben practicar, porque los otros que estábamos viendo, más sencillos, pero por ejemplo este que fue muy tan acá, esto hubiera sido un escenario más limpio. ¿Por qué? Porque ya sale un poquito del ruido que tenía acá, se ve expansión bajista, luego retrocede y ahí sí, pum, en este hubiera sido mejor la entrada. ¿Listo? Con opción de que llegara acá y ¿qué pasará? Rebotara, ¿no? Porque aquí ustedes son conscientes, por lo que venimos hablando, que el precio se puede devolver, ¿cierto? O estamos otra vez con el Padre Nuestro que estás en los cielos. No, se puede devolver. ¿Tuvo reacción? Sí tuvo reacción. Sin embargo, no fue tan exitosa. ¿Quién lo frenó? Este de acá. Y eso que quebró previos rangos. Que Esa fue una compra válida acá. Se marcó de nuevo aquí. Está acá. Si hubiera sido una compra válida. Si hubiera sido una compra válida. Pero a mí no me gustaba por el momentum. El momentum y el stop. Y ya estaban precios baratos. Exacto. Si yo hubiera comprado acá,
Pero las compras son en precios discount, Vale, ¿no? sí, están en precios de discount. Si yo hubiera comprado acá, Pero Chris, mira cómo cae fuerte el precio. ajá, Sí, sí, claro, eso sí. pero observen si vale la pena, vuelve y juega, ¿no? Si yo tomo la No, claro. compra acá, mi stop loss debería ir acá. Y mi primer zona de posible reacción hubiera sido esa. ¿Quién toma una compra así? Claro. Creo que nadie. Queremos un stop más reducido. Entonces ahí yo lo hubiera evitado. Si me hubiera puesto a pensar, uy, quebró, puede que sí. Pero pues ustedes ya aquí hasta este punto ya tuvieron que haber tomado parciales, algo y break even. O todo. Por favor, Pavios. Listo. Ahora, el precio está llegando a un extremo mayor, que es esta zona de acá. ¿Por qué? Porque todo fractal, sea el que sea, tiene extremos. Acá tenemos estos extremos. Acá tenemos estos extremos. ¿Y qué pasa en los extremos? Hay posibles reacciones. Sí, Entonces, esa fue la profe, venta una que yo pregunta. tomé y ahí era la señor, cobertura. ¿quién me habla? Juan José, ¿es válido entonces, por ejemplo, tomar en esta venta que hicimos, ir haciendo trailing stop e ir Sí, colocándolo, por ejemplo, acá, sí, va. posteriormente acá, Sí, y ir viéndolos como puntos de llegada y bajando solamente el stop, pues para, como sí, es tan sí, poco para sacar parciales ahí, pues más bien sí, ir trailing stop. sí, 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 es una muy buena idea, excelente idea. Genial, eso es una idea espectacular, porque el Encima razonamiento de, es encima del previo protector. Exacto, encima exacto, del del escudo. escudo. Sí, claro, porque se supone que tiene que, o sea, no es que lo tenga que hacer, pero si va a seguir cayendo, tiene que respetar. Lo respeta y si no lo respeta, pues ya lleva algo de ganancia. Exacto, ya me sacó, bueno, ni modo, pero saben que lo sacó y tampoco es que le dure mucho la dicha, porque aquí hay un borde y aquí se puede revertir. ¿Dónde sería esa reversión? ¿Qué tendría que reventar el precio? ¿Cuál es el más reciente escudo? Este, Ajá. que ahí fue donde yo no me di cuenta y se me fue la cobertura. ¿Qué hace el precio? Ahora, detecten muy bien que ese es el que tiene que quebrar, pero también detecten quién es el protector reciente en la subida. Entonces vamos a hacerle suma a El esta. recorrido era muy corto, ¿cierto? ¿No? Sí, si ustedes inicialmente están considerando comprar acá con un stop loss por acá, no vale la pena. ¿Sí? Pero si ustedes van viendo que ya tienen su protector acá y de subida se van dando cuenta que aquí también les va dejando protector y hace de pronto más. Entonces ahí vale la pena cuando rompa y saben dónde tiene que ir el stop loss. ¿Listo? De momento, si yo hubiera tomado una compra, yo la tomaría al romper esto y mi stop loss momentáneamente sería acá, de 1.5. ¿Listo? Con una muy buena proyección de que subiera más porque tengo 15 minutos a favor, tengo varias cosas a favor. 5 ya hizo quiebra alcista. Exacto. Vámonos en 5. Miren, 5 minutos. ¿Cuál hubiera sido una entrada tradicional por 5? Sin tanto rodeo en un minuto. Por acá. El rango, el 50 de la WIC acá. Por este quiebre, ¿no? No, me refiero a la primera. Ah, tradicional. Testeo, Sí. exacto. Tradicional. ¿Listo? Entonces. Igual aquí en esta WIC también. Ajá. Ahora vean el minuto con detalle. El precio rompa. Ahí ya rompe. En teoría, si lo vemos de esta forma, ¿cuál sería el verdadero stop loss? Correcto. Realmente ese debería ser como el stop, porque aquí nos forma un nuevo rango para luego subir, ¿no? Ese sería, pero si ustedes les da miedillo, voy a ponerlo acá, 1.4. Listo. Y ya el precio empieza a mostrar intención al alza. Listo. Y lo que dice Juan José, a medida que se vaya desarrollando, por ejemplo, aquí yo ya estaría break-even. Aquí ya, yo creo que ya podríamos ir corriendo nuestros trailing, porque van detectando esos rangos. Ajá. Y aquí ya está desarrollándose un buen trade, ¿no? ¿Listo? Buenos trades al salirnos del ruido. Ahora, ojo con eso. En su subida, ustedes tienen obstáculos que el precio tiene que superar y si no, se va a devolver.
Entonces, si ustedes están operando esto, si están llevándolo del trailing, el stop debería ir como ya por acá. Claro, sí, normalmente yo cuando lo que estaba probando es eso de cada vez que formo un protector nuevo, ir moviendo el stop loss bajo ese protector Exacto. O tomar beneficios. también. Porque hasta aquí ya tienen un buen recorrido. Bueno, uy, profe, pero es que eso no es ni uno, tienen un buen recorrido, créanme, para hacer un scalp. Esto es que el mercado les permita, pero pues obvio, está la posibilidad de que siga subiendo. Y si sigue subiendo y ustedes van protegiendo sus stop loss, pues ustedes van reyes, ¿no? Bueno, van Ahí corriendo. estopeó ¿a quién fue? A Zacarías, creo que fue, porque dejó muy justo el stop. Ah, ok. Esa idea de Juan José me gustó. Ir corriendo el stop, me parece muy buena idea. Estarían acá, hasta que ya el precio lo saque, ni modo. Y de repente no va a faltar el día que se les dé muy bien y para arriba, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tienen un buen trade. Aquí ya hay un 1 a 3. Ya ahí pueden retirarse con gran parte de la posición, seguir corriendo el stop como quieran, hasta que el precio se los permita. Ahí van Profe, una marcando el pregunta. trailing. Dímelo. Y esta opción, de pronto, como tenemos este es el último que nos hace fuerza para, o sea, nos frenaría poner la entrada aquí y el stop debajo. O por lo menos en esta mecha. Si estamos escalpeando de esta forma, yo les recomiendo que hagan más bien eso. Van poniendo el stop por debajo del más reciente protector. Y no se compliquen la vida. Si ya se devuelve y lo saca, bueno, lo sacó. Pero tienen algo a favor. Temporalidad mayor, ¿no? ¿Listo? Van a cometer errores iniciando, pero cuando le agarran el hilo, genial, ¿no? Bien, acá se les hubiera regresado, los hubiera sacado con un 1 a 2. ¿Sí? Si lo hubieran puesto, ¿dónde lo han puesto? ¿Acá? ¿Dónde lo tenían? Arriba. Arriba, acá. Bueno, 1 a 2, 1 a 3, cualquiera de las dos. ¿Y por qué está reaccionando ahí, Raúl? Pero es que no entiendo por qué el precio hace eso conmigo. ¿Qué le he hecho yo al precio? Bordes extremos. ¿Sí? No pequemos por inocente. Mensaje, resumen, práctica. Siempre tengan presente la temporalidad mayor, en este caso va a ser 15 minutos. Y van siguiendo la estructura en un minuto. Los bordes o los extremos son los escenarios más limpios. Miren lo que pasó en un borde. Los extremos, como que por lo que hemos visto hasta ahora, son los escenarios más limpios, más bonitos. Y simplemente es esperar esa confirmación de la confirmación. ¿Listo, chicos? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Queda claro lo que les estaba transmitiendo hoy? ¿Valió la pena o no esa clase? Sí, sí. Sí, señor. Y ese siguió subiendo. Sí, bueno, no Buenísima, sé si... profe. Pues mucha práctica. 1.12. Prácticamente sería como que en lugar de tomar confirmación por quiebre, sería tomar confirmación por buy stop, ¿no? O sell stop. Sí, o sea, todo se conjuga en esto. Porque digamos que Claro, igual hay que tener en cuenta los extremos, los bloques, todas esas cosas. Claro, ¿A dónde porque llega el de precio? entrada cuando estábamos diciendo, ¿y cómo vamos a comprar en 15? Primero el quiebre, ¿no? Ya lo hizo. Ya éramos conscientes que por acá tenía que haber algo, pero no sabíamos si iba a ser acá. Aquí fue la más limpia de todas. ¿Saben qué es lo que me encanta de esto? Que ustedes van siguiendo el precio milimétricamente. Sí, sí. ¿Sí? Y van entendiendo el porqué de cada movimiento. Claro, y en lugar de programar una orden en algún sitio, uno espera esa confirmación extra. Claro, si ustedes consideran que las confirmaciones tradicionales les está pegando muchos stop loss, esto es una buena alternativa para reducirlos y empezar a tener más aciertos. Si ustedes quieren hacer intradía o swing, miren cómo funciona esto en 5 minutos, en 15 minutos y se darán cuenta. Ahora, el tema es el stop loss, que puede crecer un poquito. Pero háganle mucho backtesting. Les hemos hecho varios ejemplos ya en la simulación. Aquí quería mostrarles este PDF que lo voy a compartir en la comunidad también. Eso es gracias a mi estimado Ricardo, que me ayudó recogiendo unos ejemplos de trades.
No tengo las fechas acá, pero más o menos cómo pudieron haber sido. Este es un ejemplo como el que les decía cuando el precio es negligente a romper la estructura. Segundo acá. Porque, Seguimos viendo el sí, trading. espera un momentito que ya sé por qué. Es idea, porque no me raya la pantalla. Listo. Es este documento acá. Entonces, aquí vemos el ejemplo de la negligencia. Teníamos un fractal bajista, teníamos intención alcista acá, no rompe, entonces seguíamos con la intención bajista. Hubo un rango previo, entrada, stop loss donde debería ser. Esto viene explicado por mi estimado Ricardo. Y luego tenemos otro ejemplo. Esto fue un trade que yo tomé empezando a practicar este tema. Y aquí sí me sacó, que miren, si se dan cuenta, aquí como un quiebre, tengo un nuevo fractal. Hizo un retroceso hasta el 50%. Y al romper esto me gustó entrar, pero consolidó. O sea, el precio me dio chance de salirme y no lo quise hacer. Y me sacó luego. ¿Listo? No entré en el borde, entré más después de la reacción al 50. Y si se dan cuenta, la entrada ya era muy arriba, pero sirve siempre y cuando el precio fluya. Pero si no y se queda ahí, te da chance de salirte. ¿Listo? Esto hubiera sido la entrada al quiebre de esto con el stop loss por acá. Este PDF lo voy a compartir para que lo puedan ver. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo, específicamente de la entrada. Como el precio quiebra aquí este rango con fuerza, hubiera sido una entrada acá. El stop loss hubiera sido más acá, realmente, pero en teoría esto se desarrolló y veníamos de trabajar un previo fractal de 1 minuto. Listo, al 50% tenemos reacción, se pudo haber tomado este trade. Acá, lo mismo, varias opciones. Es el mismo escenario, creo. Bueno, rango, esto hubiera sido una opción. Perdón, la primera hubiera sido esta, o esta hubiera sido una más clara, porque si se dan cuenta, a medida que el precio hace el pullback, hace esa subestructura chiquitica, al romper, podemos entrar. El stop loss pudo haber sido acá, en esta segunda entrada, en la primera era acá. Pero los conservadores pueden ponerlo acá. Profe, ¿y por qué el stop loss está abajo no, o por el imbalance? Por el imbalance. Por el Ah, imbalance. Pero realmente esta hubiera sido una entrada con el stop loss acá. Exacto. Y aquí, pues, si hubieran tomado esta ruptura acá, hubiera sido otra entrada. Uy, dejé entrar a un tal usuario. Por favor, ¿quién será ese usuario? Un scan. Un scammer. Listo. Siguiente diapositiva. Aquí vamos mostrando como las posibles entradas. Aquí tienes este rango, el precio va cayendo de esta forma. Quiebra el más reciente protector y aquí hubiera sido una entrada hasta acá, que ya saben que se pudo haber regresado como lo hizo. Sí, básicamente eso. Cuando se toman entradas muy por encima, sobre el 50, un poquito por arriba, esos trades, mejor dicho, traten de tomarlos rápido, porque es que son los que más tienen chance de volverse un borde al extremo, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense, este es el borde, a cada chance de entrada, y finalmente vuelve al borde y aquí sí, sale. ¿Listo? Esta es la entrada que vimos ahorita en el test, creo. Lo mismo. Bueno, eso es otra forma de verlo, como lo mencionábamos ahorita. Fue de la entrada que vimos en el video iniciando el backtesting. Este era como la subestructura que teníamos acá. Dos posibles entradas. Bueno, la entrada en sí hubiera sido al quiebre de este nivel o la que ya vimos por acá arriba en el backtest que hicimos. ¿Listo? Esta es otra forma de entrarle como que, bueno, si ya quiebra acá, detecto quién es el que me lo está quebrando, stop loss por acá, sell stop, y bueno, se desarrolló un 1.11 desde ese punto. ¿Listo? Bueno, aquí hay más ejemplos que pues, ya hemos hablado mucho el día de hoy, los van a poder observar en el PDF que les vamos a compartir. Son solo ejemplos, recuerden que puede ser un quiebre más sano así o los micro quiebres que tenemos también acá, pero es estudiarlos. ¿Listo? Estudiarlos, seguir el video, véanlo varias veces y dudas o inquietudes claramente se las iremos resolviendo. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro todo esto? ¿Muy enredado? ¿Resuelve dudas o no?
Por favor, escríbanme. Ahí Sí, sí, claro. Resuelve todas las dudas, pero ahora hay que practicarlo porque no es fácil de verlo a primera vista. No, exacto. Eso que acabas de decir es muy cierto. No es fácil de verlo a primera vista. Y por eso ahí viene el detalle y la práctica del ojo. Lady, ¿todo esto se queda grabado? Sí, claro, claro. Todo esto está quedando grabado para todos los alumnos. Los que estuvieron y los que no van a poderlo ver. ¿Listo? Bueno, chicos, voy a terminar este post-bootcamp con esto. Era lo último que quería mostrarles. Íbamos a hacer simulación, pero terminamos haciendo más bien el backtest para que entendieran la dinámica y no quiero alargarme más. Igual, si tienen preguntas o inquietudes que vayan surgiendo, por favor, háganla. No les recomiendo de una meter trades y si los van a meter, ojalá sea en práctica. Si los van a meter en pruebas y se sienten confiados, adelante. Pero si no, por favor, practíquenlo mucho. ¿Listo? Los chicos que han venido haciendo esto, ya les estaba mostrando anticipado cómo les ha ido en sus pruebas, si vale la pena, si no, o sea, ¿qué han notado ustedes en sus simulaciones o APC? Yo voy tratando de recuperar la cuenta. Ya vas recuperándola por lo menos, poco a poco. Sí, veamos si esta semana Dios lo permite y la estabilizo, aunque sea para el próximo mes. Súper bien. Bueno, ¿y los demás? ¿No solo Cristian? Yo ansiosa de mis 1 a 1. Todo esto obviamente sirve muchísimo, ya lo veo más claro y yo sé que si ustedes lo están enseñando es porque en verdad nos va a generar buenos beneficios. Entonces, en realidad, lo que ya queda es practicar y practicar. Sí. Nosotros cumplimos con darle las herramientas. Ustedes escójanlas muy bien cuáles les sirven o cuáles no. No se frustren. No sé, yo sé que es inevitable pedírselos, pero no se frustren. O sea, manejen la tranquilidad, que todo es un proceso. Y ojo, no se llenen de tantos conocimientos, simplifíquenlo. Es más, si ustedes me preguntan todo lo que es volumen, las entradas que es scalping que les he enseñado, lo del bootcamp, esto, ¿todo tengo que aplicarlo? No, todo no lo tienen que aplicar lo que se les simplifique. En mi caso, pues es algo que yo he venido desarrollando y lo enseño, pues claramente lo tengo en la cabeza. Es como el artista que canta sus canciones, tiene un poconón de canciones y se las sabe todas, porque él las compuso, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo eso. No se frustren, por favor. Ya van a llegar los que no han tenido las sesiones 1 a 1, ya van a llegar esas sesiones, las vamos a hacer. Los que ya han tenido sesión con nosotros saben que lo que queremos es ir al grano y simplificarles, y he visto pues, buenos resultados. ¿Listo? Entonces, chicos, los vamos a dejar hasta acá. Si de pronto recién se conectaron, lo siento, pero queda grabada la sesión para que la puedan repasar. ¿Listo? Un abrazo enorme y nada, Dios me los bendiga. Today